Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Buenas tardes y bienvenidos al capítulo número 65 de Neurofisio Club, la sala del Club Neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy es día, creo que 9 de mayo de 2024 y retomamos las grabaciones después de un paréntesis pequeño que hemos hecho después del supercongreso de funcionales de Manuel y de haber colgado algunos capitulillos ahí con resúmenes de todas nuestras actividades. Y bueno, yo esta tarde estoy muy bien acompañado, ahora os presentaré un poco a toda la gente que hay aquí conmigo. Algunos ya estamos muy repetidos, como Manuel y yo, pero hay muchas caras nuevas y que nos van a contar muchas cosas chulas. En primer lugar, como siempre, quiero agradeceros pues, el número de escuchas que tenemos ya en las distintas plataformas de podcasting, el número de visualizaciones en YouTube, que son una barbaridad. Estamos entre los 60 podcasts de ciencia más escuchados en español, lo cual da bastante vértigo. Y bueno, la verdad que nos gusta mucho, estamos muy contentos siempre de que por lo menos ya que hacemos estas cosillas, la gente nos escuche. Y bueno, recibimos muchos mensajes de ánimo y dándonos, bueno, pues eso, diciéndonos que les resultan los viajes más entretenidos y que están muy a gusto escuchándonos por ahí. Yo no sé cómo, pero parece que sí. Venimos cargados de novedades siempre en la Fundación AISE, muchísimas cosas. Yo siempre os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de mailing o que nos sigáis en Linktree, que tenéis, luego os pondré por ahí los distintos enlaces para que podáis seguirnos. Pero bueno, así de forma... Pues ya en un mes tenemos un curso benéfico de férula de casting tape para tobillo en neuro, tanto en periférico como en central. Tenemos también por delante todavía el programa de ayuda de la Fundación AISE, tanto a patología neurodegenerativa como a, bueno, terapia intensiva en agudo en el primer año después del diagnóstico. Bueno, tenemos por delante el Congreso de Neuroconciencia que va a ir sobre enfermedad de Parkinson, que esta tarde pues vamos a tratar un poquillo el tema también, ¿no? Que será de la mano de MODE a finales de año. Así que un montón de cosas y os animo a que sigáis en nuestras redes porque es verdad que no paramos, que da un poquito de vértigo. También, y ahora lo hablaremos porque aquí hay mucho profesorado, ya está abierto el proceso de reserva de plaza en la 8ª edición del Máster de Formación Permanente en Neurofisioterapia con la Pablo de la Vide, que sabéis que la Fundación AISE es, bueno, pues entidad colaboradora y yo soy el director ejecutivo. Menuda pesadilla, ¿no? Pero ya llevamos 7 ediciones y vamos por la 8ª. Sabéis que son 120 créditos, STS, son 2 años enteros de formación. Tenemos 40 seminarios de fin de semana, tenemos 40 temas teóricos y, bueno, creo que ya se ha cumplido el número mínimo de plazas, se ha cubierto, por lo pronto parece ser que nos vaya a estar aguantando otra edición más del Máster en Neurofisioterapia. Lo digo sobre todo por si hay gente que está pensando en apuntarse, pues que corra, porque ningún año ha habido gente que se ha quedado fuera, siempre hemos hecho ahí un poder para meter a todo el mundo, pero parece ser que este año la gente va con ganas. La gente tiene ganas de hacer el máster. Yo creo que porque es muy barato, pues solo cuesta 3.960 euros los 2 años, que se puede pagar en 3 cómodos plazos y con todas las facilidades. Y creo que por eso pues la gente está, como no ha subido de precio desde que existe, pues está muy motivada de hacerlo. Cualquier duda que tengáis, pues nos podéis mandar un correo electrónico. Bien, hechas las presentaciones, los agradecimientos. Bueno, pues vamos primero a presentar también a la gente que me acompaña aquí. Como ya os decía antes, considero que estoy esta tarde muy bien acompañado. Tengo muchísimos hombres esta tarde aquí conmigo. Tengo también a Laura, una representación maravillosa. Y tenemos representación, además, de 2 centros de tratamiento neurociencia clínica que nos va a hacer muchísima ilusión presentar. Entonces, como especialmente creo que nos toca, porque es de la casa, voy a saludar en primer lugar a Eleuterio Escalona, que es fisioterapeuta, alumno de la 7ª edición de Máster en Neurofisioterapia, que está a punto de terminar, que tendrá que terminar eso antes de empezar la 8ª en octubre, y que junto a Inma Vico, que la conoceréis del podcast de Neuroocupación, también de la Fundación AISE, otra de las patronas fundadoras de la Fundación, han montado un centro de tratamiento en Úbeda, Jaén. Entonces, pues voy a saludar a Alex, que tampoco... No sé si... Alex, ¿tú has estado por aquí alguna vez en el programa? No, que va, es mi primera vez. Pues entonces, mira... La verdad que me hace mucha ilusión. La verdad Hombre, que claro. un poco
en calidad de fan primero, luego Muy bien. en calidad... Sí, sí, sí. Es que no sabía si había alguna vez venido, pero bueno, pues te presento doblemente. Primero, como la primera vez que entra al podcast, y también como neurofisio, responsable del servicio de neurofisioterapia de Úbeda. ¿Cuándo abrís las puertas ya, Alex? ¿Cuántos queda? Cuando nos dejen. Bueno, Nosotros eso siempre pasa. Eso eh, siempre pasa un poco. con las cosas puestas, con toda la ilusión en el proyecto, y está todo listo, está a que nos den el ok por las autoridades pertinentes y Y ya podamos está. Como en el toreo. Ya está. Esto dar de que, servicio. que las autoridades hagan que toque la trompeta y para adelante. Cuéntanos un poquito dónde estáis, Alex. Y para que Pues la gente, porque en Jaén hay poca cosa de neuro, así que yo creo que puede haber gente que nos escuche, sobre todo de aquella zona, puede estar muy interesada. sí, además estamos viendo no solo que hay muy poca cosa en Úbeda, que es donde tenemos el centro, es que hay muy poca cosa en alrededores. Tú, vaya, tenemos gente de tu pueblo que no está precisamente cerca de Úbeda, que ya Un está. saludo para Castellá, que tenemos muchos oyentes, Castellá de Jaén, que es mi pueblo. Animaros a ir Y a Úbeda todo lo que os haga falta. sí, vaya, y hay mucho interés por parte de tanto la población, que ya incluso sin haber hecho nada nosotros de publicidad, que es que nos dan mañana las tarjetas. Si es que no nos la han impreso todavía y ya nos está llamando gente que no sabemos ni cómo han conseguido el número, pero incluso también de profesionales que se ven un poco desbordados por no tener una especialización o una formación específica, que llegan a la puerta y dicen, oye, mira, que nos alegramos de que estoy aquí porque hay un volumen de gente que no podemos atender. Entonces, la verdad que estamos muy ilusionados y cuestión de que nos dejen abrir y en ese mismo día abrimos las puertas y eso no se cierra. Bueno, pues ya está. Esperemos que en unos días esté todo listo porque están ya los materiales allí, las corchonetas que tanto nos gustan y todas las cosillas esas, pues para ir revolcando a la gente por los suelos. Están en la calle Virgen de Guadalupe, de Úbeda, muy céntrico, al lado de los Viesmas, que todo el mundo los conoce en Jaén. Así que tenéis la referencia clarísima. Y seguro que Isma y Ale os van a caer genial y además son gente que sabe mucho, muy apañado y que, bueno, estoy seguro que vaya a tener un montón de éxito y que vamos, se os va a quedar chiquitillo el local ya mismo, porque es verdad que es una zona que yo agradezco que os hayáis interesado por ella, porque es verdad que, bueno, está muy deficitaria de recursos bueno, y hay una población brutal allí, muchos miles de personas desamparadas en ese sentido, ¿no? En el sentido de un tratamiento de neuro de calidad, con evidencia y bueno, y también sin fines lucrativos, ¿no? Porque la cooperativa AISE, ya sabéis que es la fundadora de la Fundación AISE y que las dos entidades comparten el espíritu sin fines lucrativos y, bueno, y muchos de los programas de ayudas de la Fundación repercutirán en la cooperativa también. En fin, que al final somos primos hermanos y estamos constantemente, pues bueno, en relación. Así que animo a todo el mundo de aquella zona y también a los profesionales que se quieran formar. Todo el meneillo que tenemos en la Fundación, pues ahora, aparte de en Granada, los tenéis en Úbeda, que es una ciudad preciosa, además patrimonio de la humanidad junto con Baeza y que animo a todo el mundo a que se pase por allí. Muy buenas tapas, poquillo de calor en verano, eso sí que no tengo que decir. Muchos olivares y mucha gente muy apañada. Así que, Ale, mucha suerte. Ahora ya... Ale decía que viene como mode hoy a aprender, ¿no? Yo aquí escucho y apostillo. Sí, Pero lo que bueno, pueda aportar lo intentaremos, pero vengo a sobre todo a aprender y ya lo he pues dicho. bienvenido, Ale. Esperamos que sean muchas tardes. Que ya la gente luego cuando te vea por ahí por la calle te llame la atención y te diga que es fan tuya, como de Manuel Jesús Quintero, el más chicharachero, que está por aquí. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te toma este episodio número 65? Muy buena, Juan. Yo tenía ganas de volver, llevaba mucho tiempo sin grabar. He estado grabando muchas colaboraciones últimamente, ha Sí, estado sí. no sé qué, y he estado yo un poco más liado con otras cosas y al final, pues llevo ya posiblemente más de un mes y pico sin grabar. Así que Ujú. con ganas, Sí, ganas es verdad que de... sí. Pero bueno, el tema lo merece y Sí, muchas cosillas. lo ¿Tú que qué? pasa es ¿Cómo que te estaba tomas? yo pensando esta tarde, Juan, digo, cada vez que hablamos de Parkinson nos dan hasta, hasta Bueno, el a mí me nivel. dan hasta el cielo de la boca siempre, Pero pero bueno, te digo creo una cosa, que a mí me va la marcha, que yo, sí, que me pero den todo lo que posiblemente quieran. sea el tema más polémico del que hablamos, Sí, porque Parkinson puede ser el tema más polémico, pero porque todo el mundo entiende de Parkinson, pero entiende de hacer masajes en Parkinson, o de hacer neurodinámica en Parkinson, o de hacer cosas que no funcionan en Parkinson. sí, Entonces, no, pero que en todo el el mundo entiende anterior de capítulo Parkinson. también nos dieron un poco
Siempre. Pero el siempre, capítulo, siempre. en el Yo creo que este es el congreso, cuarto o quinto capítulo en el que hablamos de parkinsonismo, ¿no? De la familia esta subcortical. que lo estoy yo mirando hoy, comorbilidad por si a alguien le interesa, ¿vale? Sí, sí, sí. Comorbilidad entre Parkinson y funcional, que grabamos con Mónica Curti y con Pilar Rada. Doble tarea en Parkinson, ¿vale? Que era como la Que era continuación la revisión de la... A ver. Efectivamente, Y luego porque no YouTube nos tienen, si cuadraba quieren, el Primum Non Nocere, que es un poco la conferencia que diste con Yolanda. con Yolanda. Y Sí, aprovechamos para darle un saludo. a Yolanda, sí. Sí, porque Yolanda hoy yo creo que un Nos escuchará seguramente, de nos estará lujo, y escuchando. como nos va a escuchar, pues hoy Claro, pues le damos ha un venido de besito lujo a Yolanda Sí. y mucho ánimo desde aquí, que sabes que la echamos mucho de menos y que estamos deseando que entre por el centro otra vez y contenta y feliz. Así que, Yolanda, un besico y ya está. Y que nos den lo que quiera, Manuel. El caso es que luego nadie nos rechista ni se viene aquí a charlar, ¿eh? Que el podcast está abierto a todo el mundo. Así Sí. que si alguien tiene algo que decir, pues que me lo diga. Ya Y era está, así. por calentarte un poco, Juan, ya. No, a mí no me calienta. Bueno, me voy a callar. Vamos. Hablando de calentarme, que está muy bien hilado, Manuel, vamos a presentar, bueno, a Jesús también lo vamos a presentar, por supuesto. Venga, Jesús, hablando de calentarme, vamos a presentar a Jesús, que sabéis que también de calentáis de Yolanda, porque Jesús es nuestro sustituto de Yolanda en la Fundación AISE, ahora que está Yolanda de baja. Jesús, ¿qué tal? Muy bien, he entrado justo en la mejor parte, en la parte de calentamiento. Hombre, claro, yo sé yo que a ti te gusta mucho el calentamiento, es tu parte preferida de, Nada, chicos, de la pues, sesión. pues muy contento de estar aquí con vosotros un día más. Después que, a pesar de que no hemos estado grabando, pero hemos hecho muchas cosas en la Sí. fundación y preparando muchas cosillas. Y Sí. bueno, con muchas ganas de este capítulo porque también estuvimos hablando, vamos, el fin de semana pasado en el máster con el gran profesor Manuel y Modi de Parkinsonismo. Así que con muchas ganas de aportar y de estar aquí echando un ratito con vosotros. Muy bien. Jesús, cuéntanos de este macro sorteo que ha salido hoy. Es que hacemos unos sorteos de la Fundación AISE que es una maravilla, ¿eh? A ver, lo que... Es un sorteo de lo que postín. sorteando- De postín. Es que y no tiene nombre. De cara al verano, en un momento donde estamos ya saturados, que el cambio de temperatura que nos tiene locos, yo creo que es espectacular. Simplemente es en nuestro último post, vamos a hacer un sorteo de un bono de 3 sesiones de masaje con nuestro compañero José. Y los pasos a seguir son muy sencillos. Simplemente darle a me gusta a la publicación, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que se llama Fundaise y ya está, compartir la historia y darnos cariño en los comentarios que queráis el masaje y si nos caéis bien, pues lo damos. No, que es un sorteo, ¿eh? Es aleatorio. Un sorteo. De hecho, nosotros no podemos participar. Eso es. No vamos a poder. Pero Marcos sí puede. ¿A que sí? Bueno, Marcos, Laura, ¿qué tal? Neurofisioterapeuta de Hélice Torrelavega, ¿qué tal? Invitados de honor de esta tarde. ¿Cómo vais? Muy bien, buenas tardes. Buenas ¿Tú vas a tardes. echar el sorteo, Marcos? Por supuesto. Hombre, Daros claro. cariño por Te pagamos el redes. viaje, como te toque, te pagamos el viaje. Ya lo hacemos Que te- casi automático, Juan. Ya Tú cogéis el coche. Siempre merece la pena el viaje. Sí, pues esperaros que voy a dar yo una primicia. ¿Sabéis cómo voy a ir yo al Congreso de Verona de trastornos funcionales? No. En el Clio de la Mode. O sea, que eso sí que va a ser para hacer un directo en Twitch y madre mía. ¿Verdad tú cuando nos metamos la Mode, el Alex y yo, 18 horas de viaje en el Clio para ir a Verona? Cuando nos bajemos vamos a aparecer, los Fraggle Rock allí. Aquello va a ser una locura. Bueno, pues Marcos y Laura están en Torrelavega, son maravillosos, alumnos de la 7ª edición también del máster, profesorado de la 8ª edición ya aprobada que empieza en octubre, y aparte estuvimos con ellos en febrero, en una semana allí en su centro, que es una maravilla, gente muy implicada, gente que se preocupa mucho por sus usuarios, que aparte colaboran como mecenas con la Fundación AISE, nos han dado un dinerillo para los programas de ayuda a sesiones clínicas a pacientes que no se lo pueden permitir. Por lo tanto, pues yo solo puedo tener elogios y puedo dejar un ratito para que os presentéis, nos contéis vuestro proyecto y le digáis a la gente dónde estáis, porque igual que con el centro de Úbeda, de Alex, pues creo que debéis ser referencia en el norte, así que contanos un poquillo cómo os va, qué tenéis, en fin. Pues poco nos queda que decir ya después de la presentación, Juan, pero pues nada, básicamente esto es un proyecto que nació hace unos 5 años, pero bajo el nombre de Hélice hace poquitos meses que estamos con ese nombre. Es una clínica, pues bueno, pequeña, humilde, tanto Torrelavega, que es la segunda ciudad más grande de Cantabria,
Y nos dedicamos, bueno, tenemos un equipo formado por fisios, por terapeutas ocupacionales, neuropsico y logopedas. Y nos dedicamos, pues bueno, lo mejor que podemos a intentar pues ayudar y mejorar la calidad de vida de personas que han sufrido una patología neurológica. Entonces, pues bueno, también a base de todo lo que nos habéis enseñado, pues poco a poco vamos haciéndolo, creo que cada vez un poquito mejor. Y eso es nuestra misión, un poquito. Trabajan muy bien, ¿eh? Nosotros estuvimos muy a gusto esa semana. Manuel, yo creo que descubrió ahí su lado de profesor Quintero. Yo creo que le salió ahí en la clínica y fue maravilloso. Así que os animo de verdad a que os quedéis con el nombre Hélice con Z, ¿vale? En Torrelavega y que si tenéis cualquier dudilla, cualquier cosa, son muy apañados, Laura y Marco, Lauro y Marca. Y que seguro que os van a asesorar, van a echar una mano, van a comentar si pueden o pueden encargarse de vuestro problemilla y de verdad que sí que son gente de confianza. Así que, ¿dónde estáis en Torrelavega? Porque yo sé dónde es, pero por la gente se ubica un poco. Es la calle La Llama, que es, bueno, es una calle bastante principal de Torrelavega y, bueno, enfrente a la Policía Nacional, un poco abierta la referencia Sí. en Uber, pues aquí Claro, enfrente a la Policía Nacional. Muy pocos policías vimos aquella temporada, Manuel. Yo no sé por qué. es verdad. Mira, es que salimos poco, estaba lloviendo y salimos poco. Un saludo a la Policía Nacional, que somos muy fan de las fuerzas de seguridad del Estado. Algún día contaremos alguna anécdota, pero de verdad que somos muy fan, Hay que hacer, Jesús, hay que hacer algún concurso para la Policía Nacional, la Guardia Civil y todo eso. Bomberos. Vamos, lo etiquetamos rapidico. Rápido, hay que etiquetarlo y hacer algo porque, hombre, esos cuerpos se merecen un cuidado. Igual, vamos, si le hacemos masaje a los costaleros, no le vamos a hacer masaje a los policías, vamos. En Andalucía somos especialistas. Así que, y a los toreros le hacemos masajes también. Bueno, aquí en Andalucía cualquier cosa es posible. Bueno, chicos, pues no sé si tenéis algo más que decir en cuanto a la presentación o nos vamos directamente al tema. Por Manuel, el tema. ¿vamos por el tema? ¿Quieres tema, Manuel? Bien, vamos, yo siempre quiero temas. Muy bien, eso. Bien, pues el tema de esta tarde vamos a reflexionar un poco sobre la familia de los llamados parkinsonismos, ¿vale? Vamos a hacer un capítulo que yo espero que sea un poco, bueno, divulgativo, vamos a llamarlo, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, todo el mundo tiene muy claro a qué nos referimos. Es una patología archiconocida. Dentro de la patología neurológica degenerativa o más cronificada, pues quizás sea de las que tiene una incidencia mayor, ¿no? Y bueno, y más o menos nos suena a todo el mundo, ¿no? Lo de la dopa, pues bueno, típico, ¿no? Los típicos signos que todo el mundo, hasta, vamos, cualquier hijo de vecino, pues conoce lo del temblor en reposo, conoce lo de la rigidez, conoce lo de la cara, ¿no? Esa disminución de la mímica, en fin. Pues un poco lo que hemos visto en los medios de comunicación, en las películas, y se trata, ya os digo, de una patología muy conocida, que cualquiera que, bueno, ocurre un poco como una enfermedad de Alzheimer, como con esclerosis múltiple, ¿no? Son como dentro de la familia de las patologías neurológicas, pues un poco las que se escuchan más, ¿no? Y tenemos como día a día, casi todos conocemos a alguien con este diagnóstico, incluso aunque no te dediques a nada de la neuro, ¿no? O un familiar de un amigo o quien sea. Sin embargo, es verdad que muchas veces tendemos a pensar que todo es enfermedad de Parkinson y que como que cualquier cosa que se sale un poco y se va hacia lo subcortical, ¿no? Que se sale de las zonas más altas, vamos a llamarlas así, de nuestro cerebro, pues va a tener un curso, va a tener como pues como una historia natural y un tratamiento que va a ser prácticamente el mismo que en enfermedad de Parkinson. Y un poco el capítulo de esta tarde lo que quiere es, pues, dar una visión así por encima, como una primera introducción quizá, no sé si estáis de acuerdo, a procesos que quizás son menos conocidos, pero que en fisioterapia se encuentran relativamente, casi todas las semanas, ¿no? O casi todos los meses, porque además es verdad que los criterios diagnósticos de esta familia de patología han variado en los últimos años y yo no sé, vosotros ahora me contaréis un poco qué sensación os da o qué pensáis, pero yo creo que ahora se diagnostican más o por lo menos vemos más los diagnósticos que antiguamente, ¿no? Así que lo primero que os voy a pedir un poco, si queréis, Manuel, Laura, Marcos, es que me comentéis cuándo fue la primera vez que pensasteis, uy, me tengo que formar un poco o tengo que leer sobre esto porque no tengo mucha idea o pensaba que todo esto era lo mismo y resulta que no. Y también alguna curiosidad o algún hecho que os haya llamado la atención cuando habéis profundizado en este tema. Y ahora ya presentamos la familia de patología y vamos entrando, si os parece, un poquito en los diagnósticos y en el tratamiento. Pero un primer apunte, venga, cuéntanos, Manuel. Me toca. Bueno,
Yo sí es verdad que yo personalmente he trabajado poco con enfermedad de Parkinson. De hecho, yo como este disclaimer lo tenía que hacer. Yo he trabajado poco con enfermedad de Parkinson. De hecho, no lo considero una de las poblaciones medianas, pero sí he tenido varias personas con parkinsonismo, ¿vale? Dentro de este grupo, no con el curso normal del Parkinson. Entonces, sí es verdad que siempre ha sido una patología que a mí me ha llamado bastante la atención. Yo sí es verdad que me acuerdo perfectamente un vídeo que teníamos, ¿vale? Y creo que fue contigo, Juan, que era como, claro, yo sabía que ese paciente estaba diagnosticado de un parkinsonismo, ¿vale? Que no era una enfermedad de Parkinson, pero viendo el vídeo era como, bueno, para mí era un Parkinson avanzado, era como, bueno, más o menos se parece a un Parkinson. Y me acuerdo que tú dijiste, hombre, ese vídeo tiene mucho que analizar, fíjate la gesticulación del brazo izquierdo, fíjate cómo esta imantación y mucho más. Y entonces era como, uy, esta persona ha sacado como unas características clínicas que no terminan de cuadrar en enfermedad de Parkinson al uso, y simplemente con esas características clínicas, no solo con un informe médico que te ponga, pues este paciente tiene una multisistema o tiene una PSP, una parálisis supranuclear progresiva. Yo ya viendo ese vídeo contigo, tú me dijiste, uy, pues mira, esto y esto no me cuadra con enfermedad de Parkinson y sí cuadra con otro tipo de parkinsonismo. De hecho, el paciente estaba diagnosticado de estos tipos de parkinsonismo. Entonces, esa fue como la primera vez que a mí se me encendió un poco la bombilla y dije, quizá deberíamos conocer un poco más este tipo de parkinsonismo, ¿vale? Para hacerlo. De hecho, la idea un poco de este capítulo, que era a petición de Marco y de Laura, y ya aprovechando pues que habíamos estudiado un poco para hacerlo, digo, bueno, pues esta información pues la podríamos meter en el seminario. Yo no sé si ha sido muy productiva. Los alumnos siempre me van a decir que ha sido productiva, pero porque estamos en etapa ya de evaluación. Hasta que le pongan la nota, claro. Y claro, es que ya es etapa de evaluación, ¿sabes? Ya no, Sí. no van a meter No, la hombre, pata, pero estos ¿sabes? seminarios siempre gustan mucho, Manuel. Tú sabes que los medios puntúan más alto, pero porque son los últimos. Entonces tú sabes que hay la Bueno, pero amnesia, los míos ¿no? no puntúan más, Juan. No puntúan mal, pero Manuel siempre me dice que es que los míos, como son de los últimos, porque los alumnos se acuerdan mejor. Pero Claro. bueno, puede ser, ¿no? Que al final yo tenga más... Es que la autoridad de las canas, Manuel. Por cierto, no sé si habéis visto este look tan magnífico. Ir a YouTube, por favor, y ver mi corte de pelo de gay cuarentón, por favor, que Manuel Jesús me ha llevado a su peluquero, al Georgios. Un saludo para Olympus, peluquería en Armilla, que el Georgios es muy apañado y que yo sé que Manuel está deseando. Manuel, manda a la Además, gente hacerle allí. publicidad. Venga, dale publicidad al Giorgio. Y la verdad que el peluquero ha apañado, abierto aquí al lado de mi casa, hemos apañado y me lleva al Juan. Que No, mucha- mira, no me tenéis que decir que, o sea, es un pelado de gay cuarentón absoluto, o sea, absoluto. Manuel también lo lleva, pero ¿por qué? No lo sé, pero a mí me queda estupendamente. Así que ir a ver al Giorgio, hombre, que es muy barato y muy apañado. Le puse 5 estrellas en Google y todo el otro día. Sí, Manuel, yo estoy de acuerdo contigo después de este break, que parece que el Giorgio a nosotros no ha... Luego le pondremos la grabación a ver lo que dice. Fíjate que antiguamente distinguíamos, cuando a mí me lo explicaron, y era muy curioso, y ahora opináis vosotros un poquito, Laura y Marco, cuando a mí me explicaron los síndromes más subcorticales, como que me hacían una diferenciación muy simple, y era, tenemos la familia del Parkinson, que ya está, que son ganglios basales, y que van a dar principalmente, pues, esa bradicinesia, el temblor, o sea, como buen síndrome hipocinético, pues va a ser eso, como gente que se mueve muy despacio, que tiene problemas con las automatizaciones, que tiene problemas en el origen, en el cambio y en el final de la automatización, que pierden pues esas automatizaciones en la gesticulación y este tipo de cosas, ¿no? Que adquieren la marcha famosa festinante, que adquieren esas posturas en flexión de tronco, en fin, te hacían como ese correlato de Parkinson. Y luego había el grupo del cerebelo, ¿no? De los atásicos, que era todo lo contrario, que eran gente pues que tendía a moverse más, que tenía un temblor que era temblor en movimiento, ¿no? Hay diferenciación por ahí, hay un capítulo muy interesante de temblor, que también os lo pondré en la descripción, ¿no? Por si queréis echarle un vistazo. Pero ya está, teníamos como esos dos grupos, ¿no? El grupo del Parkinson, que eran ganglios basales, y el grupo de la atasia, que eran cerebelosas. Y dentro del Parkinson, de los ganglios basales, te decían, bueno, si aparte de todos estos signos que hemos dado típicos del Parkinson, aparecen signos piramidales, y me lo explicaban así, ¿no? Me decían signos piramidales, pues como en la antigua usanza, pues entonces hablamos de lo que se llama el Parkinson Plus, que es como un cuadradito en el que se meten pacientes que no son el Parkinson típico, sino que aparte pues tienen signos como podría ser la espasticidad, como podría ser un clonus, es decir, tienen signos piramidales más parecidos a los ictus, para que la gente nos entienda, ¿no? Aparte de los signos clásicos que ya hemos comentado del Parkinson. Y esa era toda la explicación que me daban a mí como fisio
tanto de la evaluación como del tratamiento un poco, ¿no? En familias sindrómicas o en fenotipos de estos cuadros subcorticales. Y yo creo que la cosa se queda muy, muy corta, ¿no? Pero por hacer así un poquillo como lo que ha comentado Manuel, ¿no? De esa diferenciación, ese trípode quizá entre Parkinson, Parkinson Plus y la familia de la atasia, ¿no? Así que bueno, fijaros que es un tema para explorar y que es poco conocido todavía. Bueno, Marco, Laura, contadme un poco, ¿cuándo surge a vosotros el interés y alguna cosilla así, alguna curiosidad, alguna cosa que os haya llamado la atención profundizando en este tema? Bueno, yo creo que lo que sabía de Parkinson es un poco o de estructura, o sea, de la clínica subcortical es un poco lo que tú has comentado. No sé si porque me lo explicaron así o fue el mensaje que a mí se me quedó. La verdad es que tampoco había tenido mucha experiencia con este tipo de trastornos, pero sí que es verdad que una de las cosas que me hizo, bueno, interesarme más fue vuestra estancia por aquí, que detectasteis un montón de trastornos de movimiento bueno, pues que había cosas que nosotros no habíamos caído en la cuenta de que no cuadraban a nivel clínico, no con el diagnóstico médico que tenían los pacientes. Y quizá pues ha sido un poco por eso, el hecho de que en el máster hayamos aprendido a diferenciar o a entender mejor la fisiopatología que hay detrás de las lesiones y sobre todo la clínica asociada, que al final es lo que vemos nosotros en consulta, pues lo que me ha hecho ponerme un poco las pilas e interesarme un poco por el tema la verdad que me encanta todo lo subcortical y bueno, me imagino que hablaremos de ello, pero también el encontrar en la guía de la SEN un poco lo que se sale de la enfermedad de Parkinson, que ellos llaman esas banderas rojas que nos marcan que esa enfermedad de Parkinson no tiene la evolución o no está cumpliendo los criterios para el diagnóstico, pues la verdad que me ha ayudado bastante a hacer esa diferenciación a nivel clínica. Sí, porque al final venimos de la tradición también un poco igual que lo de si tienes signos piramidales, luego hablaremos de la bandera roja, ¿no? Tradicionalmente, pues ya no un Parkinson, ya un Parkinson Plus. Y otra leyenda urbana un poco que no es tanto leyenda urbana, ¿no? Pero que era como algo muy chafardero, muy barrullero, era lo típico, ¿no? De si reacciona a dopa, pues es un Parkinson de los de toda la vida, y si no reacciona a dopa, pues ya una cosa rara, ¿no? Eran como las diferenciaciones de andar por casa que yo siempre he dicho, ¿no? Que en el mundo de las ciencias de la salud es un poco deprimente que todavía se sigan ese tipo de esquemas tan simples, ¿no? Y que al final estamos diciendo que la propia enfermedad de Parkinson posiblemente sean muchas patologías relacionadas, ¿no? Igual que en esclerosis múltiple, igual que incluso en enfermedades de motoneurona, ¿no? Últimamente se está diciendo que quizá hablamos de una ELAC y son muchas enfermedades las que pueden estar ahí, ¿no? Pues como que resumir toda la patología hipocinética de ganglios basales en Parkinson y que la pregunta más difícil que te ponga en un examen es lo del síndrome hipocinético o hiperkinético por pillarte con lo del temblor en reposo, pues al final es un poco... Es verdad que la formación en Parkinson creo que es muy deficitaria para la incidencia que tenemos y sobre todo el de estos síndromes que, como comentabais antes, en cualquier estancia clínica, cuando miras un poquillo con detenimiento este tipo de cuadros, te dicen, aquí cada paciente es un mundo y no es tan fácil meterlo a todos en la misma familia, ¿no? Así que me alegro que os llamara la atención porque es verdad que allí en Torrelavega vimos muchos fenotipos curiosos, ¿no? Para profundizar. Así que me alegro de verdad que os haya llamado la atención. Así que, Marco, te voy a dar la opción de que empieces tú con lo que quieras. Voy a decir una cosilla que es que Venga, además cuéntanos. un poco hay signos clínicos que podemos ver nosotros, que no solo dependen de un diagnóstico médico o de una prueba que no sepamos interpretar, sino que con nuestra clínica y con herramientas o con pruebas súper sencillas podemos hacer un diagnóstico diferencial que puede marcar realmente una diferencia en el tratamiento y que la persona se beneficie de un buen tratamiento perdiendo 3 minutos Sí. Entonces, Sí, tal cual. es lo que realmente me ha parecido súper interesante, ¿no? Que Tal cual. muy simple, estás marcando la diferencia en el tratamiento y estás realmente ayudando a la persona, pues planteando buen tratamiento en una fase adecuada. De hecho, neurofisioterapia clínica es la clave, es decir, yo cada vez más explico fenotipos, no explico tanto, es decir, nosotros no nos ocupamos del diagnóstico, evidentemente, no somos médicos, ninguno de los que estamos aquí por ahora, entonces no vamos a entrar en clasificaciones diagnósticas complejas, ¿no? De si sale en el DAT-SCAM, no sé cuánto, porque eso los fisios realmente no es nuestro papel, bastante tienen los neurólogos, los pobres ya de tratarnos del movimiento con esas cosas. Nosotros lo que estamos obsesionados con el fenotipado, es decir, es con qué signos presenta la persona y cómo, sabiendo la neurofisiopatología, la evolución y caracterizar ese signo, pues podemos meter técnicas que
como dice Laura, pues mejoren la calidad de vida y mejoren el desarrollo de la enfermedad. Porque una cosa que sí quiero dejar claro desde el principio es que toda esta familia de patologías, desde el Parkinson típico, ¿no? Como los parkinsonismos o Parkinson atípicos, son enfermedades neurodegenerativas que en la actualidad no tienen cura, que se hace tratamiento, pues, de contención, de mantenimiento, pero que en ningún caso se va a generar ninguna restauración a una forma de funcionamiento previo, salvo en el caso, como todos sabemos, de las lunas de miel, que se llaman, ¿no?, de la DOPA en enfermedad de Parkinson, pero que eso, en cualquier caso, está muy acotado a un periodo y que son enfermedades muy serias, y eso por delante. Es decir, que en todo este tipo de, esta familia de patologías, vamos a ir siempre con un enfoque de contención, principalmente, ¿no? Podéis también escuchar, ya tenemos un montón de episodios, que ya podíamos ir casi como en la Wikipedia, ¿no? Saliendo aquí ventanitas, llevándonos a episodios del podcast, en enfoques evolutivos, ¿no? Que hablábamos de estos enfoques, van a ser enfoques de contención principalmente. Así que, muy buen apunte. Es cierto que sí, perdiendo muy poquito tiempo, cuando ves ciertos signos, pues cambia mucho el abordaje y cambia mucho la comprensión de la persona, ¿no? Y eres capaz de individualizar mucho más el tratamiento, que yo creo que eso al final marca la diferencia. Pues venga, empezamos con lo que queráis, Marcos. Yo qué sé, lo que tú quieras. Ya, voy a dejar que haga lo que quiera el hombre con más iniciativa del mundo, que es siempre, a mí me gusta todo, yo lo que tú quieras. Eso te iba a decir, pero voy a contar un poco con mi trauma con esto, porque bueno. Venga, cuenta tu trauma. Ahora que no nos escucha nadie. Sino con un poco con todo, nuestro abordaje siempre ha sido pues muy periférico, muy desde la estructura y demás, y con el Parkinson nos pasaba lo mismo. Pues tratábamos la famosa cifosis, hacíamos movilizaciones neurodinámicas y demás, y era como tratar eso, pues las secuelas o lo poco que era como, pues bueno, secundaria realmente a la patología neurológica. Entonces, un poco lo que decía Laura, creo que la clave ha sido pues empezar a verlo desde el punto de vista neurológico, verlo con vosotros en el máster, y cuando estuvisteis aquí, pues claro, sí empezamos a ver cosas que decíamos, esto no nos encaja con un Parkinson, no es algo que siga un curso clínico, pues es igual que la enfermedad, pero no teníamos esa parte, ese ojo clínico que nos alucinó cuando estuvisteis aquí, que es lo que decía Laura ahora, que con 4 cosas, pues oye, no se puede hacer un diagnóstico médico, pero sí se puede afinar mucho por dónde pueden ir los tiros, y eso ayuda mucho después al tratamiento, como decías ahora, pues de contención o incluso paliativo en algunos Claro, casos. y que además muchas veces los médicos no ven tanto a los pacientes como lo vemos nosotros, ¿no? O incluso muchos pacientes van al fisio antes de ir al médico porque es como algo que está más ahí, como en la esquina, ¿no? Tengo una clínica de fisio ahí al lado y voy porque, por lo que tú dices, ¿no? La cifosis, no sé cuánto, no, a mí me hicieron un diagnóstico, Parkinson, para arriba y para abajo. Muchas veces también tenemos que detectar esas banderas rojas que están tan de moda ahora, ¿no? Y poder también derivar al neurólogo y decirle, oye, mira, pues paciente que tiene un diagnóstico no sé cuánto, he observado esto y esto y esto, o lo he grabado en vídeo, o, ¿me entendéis? Y también eso es interesante, ¿no? Poder detectar cambios en la evolución y cosas que también al final al facultativo le interesa mucho conocer, porque a lo mejor él tiene cita con el paciente una vez cada 6 meses o cada 4 meses, ¿no? Y a lo mejor no tiene esa capacidad de hacer un seguimiento, ¿no? Lo decía Mónica cuando estuvimos hablando de solapamiento funcional y tenemos un papel importante. Tenemos que adquirir una responsabilidad como fisioterapeutas neurológicos que vaya más allá de la aplicación de técnica. Y una cosa interesante, que yo si queréis abro un melón, que os puede servir un poco para empezar a debatir sobre este tema, es lo del tratamiento estructural. Que nadie piense que por reducir una cifosis de forma estructural va a cambiar el uso que el paciente está haciendo con una enfermedad de este tipo de su tronco, vamos a poner, ¿no? Si pudiéramos romper al paciente en piezas, que a mí eso no me gusta, pero es al revés. Es decir, la retracción estructural viene después del trastorno del movimiento, que lo que está haciendo es que esa persona, primero, se mueva menos, se bloquee más y adquiera unas posiciones que son unas posiciones mantenidas, unas posiciones que están congeladas, nunca mejor dicho, y al congelarse es cuando se adquieren las retracciones y se adquiere el trastorno estructural. Pero tú coges a una persona que tenga uno de estos problemas de los que vamos a hablar ahora y tú le coges y le crujes toda la espalda y le quitas la cifosis y esa persona va a seguir igual de neurológicamente, es decir, va a seguir con la misma iniciativa, que es muy poca, va a seguir con esa dificultad para el inicio, para esa iniciativa que viene de forma intrínseca, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tener eso en cuenta, que vemos la cifosis y decimos, claro, es que el pobrecito con esta cifosis, ¿cómo va a caminar si se cae para adelante? No, mire usted, es que la cifosis ha venido después del otro. Y aunque le quiten la cifosis, yo no digo que quitar una cifosis
entenderme lo que estoy diciendo con quitar una cifosis, ¿no? Que flexibilizar, que trabajar desplazamientos, deslizamiento, etcétera, que esté mal. No lo digo, pero siempre va a ser tratamiento sintomático. Vamos a evitar retracciones, vamos a evitar dolores, vamos a mejorar la capacidad ventilatoria, pero no estamos incidiendo directamente sobre el proceso neurológico, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es tratamiento sintomático. Entonces, que nadie diga que para tratar un Parkinson, el tratamiento estructural de te estiro no sé cuánto, no sé qué, eso es tratamiento para el Parkinson. No, eso en cualquier caso es un tratamiento para el problema estructural que está generando el problema neurológico, que es el Parkinson, ¿vale? Y esa primera diferenciación yo creo que sí es muy interesante que todo el mundo la tenga en cuenta, porque si no podemos caer en las tonterías de que el fisio estira músculos que están acortados y que con eso mejora el Parkinson, o que trabaja la fuerza y que con eso va a mejorar la iniciativa, o que da masajes para reducir la rigidez, que no tiene ningún sentido porque la rigidez es un signo neurológico. Y por muchos masajes que yo haga en el músculo, la rigidez no va a verse afectada, no tenemos ninguna evidencia que se vea afectada. Y la iniciativa, evidentemente, desde el punto de vista intrínseco, por la desaferentación del eje de suplementaria ganglios basales, pues va a estar exactamente igual de tocar, tenga el tío las retracciones o no tenga las retracciones. Ahora, que por las retracciones le pueda doler la espalda o las piernas o las corvas, evidentemente. Que si no hay más remedio, puede ser un abordaje coherente, sí, pero que eso no va a tener efecto sobre el proceso neurológico en sí. Y el abordaje periférico, evidentemente, tampoco, porque estamos hablando de un problema que viene desde ganglios basales. Así que eso yo creo que es muy interesante para tener claro dónde nos estamos moviendo y qué podemos hacer los fisios realmente sin engañar a la gente, ¿no? Así que abro debate, plantear vosotros los puntitos que queráis, porque llevamos ya un rato hablando y aquí hay que meter chicha. Así que venga, Manolito, tú que se te da bien, Manuel Jesús Quintero. Vale, y este es como un súper breve paréntesis de lo que has Venga. hablado y ahora me voy al tema, ¿vale? Bueno, venga, vamos a hacer un súper No, breve porque paréntesis, que son las 8:30, Manuel. Sí, lo sé. Muchas veces Lo sabes. hablamos de lo que no se debe hacer en tratamiento. Yo no suelo seguir muchas cuentas de Instagram. Yo el Instagram no lo tengo muy de... ¡Qué mentiroso! Madre mía. Bueno, eso es otro melón que abriremos algún día. Manuel viendo el Instagram en la fundación. Eso un día lo voy a grabar y lo voy a subir aquí porque nos Bueno, forramos. Lo que iba a decir, no, porque muchas veces hablamos de lo que no hacer, ¿vale? Yo vi un canal de Parkinson, ¿vale? Será un centro de Parkinson o algo, y yo la verdad es que cada vez que veo un vídeo suyo digo, esto es un ejemplo de cómo se debería trabajar con Parkinson, ¿vale? Entonces, yo dejamos ahora el enlace al Instagram en descripción, ¿vale? Se llama Power for Parkinsons, con ese. Yo no tengo ni idea de quién son, ni de dónde están, ni nada. Lo que pasa es que yo veo el vídeo y digo, trabajo grupal, trabajo con ritmo, trabajo con secuencias, trabajo con claves externas, trabajan muy bien, trabajan súper bien. Yo veo el vídeo y digo, así se trabaja con Parkinson. Entonces, si alguien está haciendo tratamiento estructural con sus pacientes y después de escuchar a Juan dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Pues podéis ir un poco, graban muchísimas cosas de tratamiento y hacen muchos tratamientos grupales que para enfermedad de Parkinson es muy recomendado. Entonces, lo vuelvo a decir, Power for Parkinson. Así lo ponemos. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Manuel Jesús Quintero? Sin criticar. Hablando en positivo y en inglés, además. ¿Esto qué es? Bueno, ¿Esto qué es, Juan? me voy a lo que se llaman parkinsonismos, parkinsonismos plus, parkinsonismos atípicos, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Tenemos que entender un poco de la diferenciación de enfermedad de Parkinson. Yo una de las cosas que comenté primero en el seminario es que tampoco confundan con parkinsonismos secundarios, ¿vale? Hay medicación, sobre todo medicación psiquiátrica, que produce parkinsonismo, ¿vale? Síndrome parkinsoniano. Son completamente diferentes, ¿vale? Eso está inducido. Vamos a abrir un break para que la gente lo entienda. Vale. ¿Vale? Muy fácil. Hay grupos de fármacos, nosotros no somos médicos, lo volvemos a repetir, que lo que hacen es atacar a la dopa. Atacar en el sentido de que lo que hacen es, para que me entendáis un poquillo, disminuir la cantidad de dopa que hay en la cabeza. Para que, así un resumen muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antipsicóticos, ¿no? La medicación que se da para gente que tiene alucinaciones, ¿no? Pues se supone, la hipótesis son que tiene efectos sobre la dopamina. Entonces, podéis hacer la correlación fácil. Si el Parkinson o los parkinsonismos tienen que ver con los ganglios basales, que sabéis que los ganglios basales se van muy bien con la dopa, y al final son un problema en la captación de dopa, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Para gente que no entienda a todo el mundo. Pues al final se va a parecer mucho el efecto que pueden generar algunos fármacos bajando la dopa con el efecto que tiene la enfermedad de Parkinson como haciendo que la dopa no actúe en los ganglios basales, ¿vale? Por eso, para que la gente como que tenga claro, es decir, como un medicamento puede generar, es básicamente eso. Son medicamentos que actúan sobre la dopa. Entonces, al actuar sobre la dopa, pues pueden generar parkinsonismos secundarios y que tú ves que el paciente de repente empieza a tomar el medicamento y te hace
una cosa que es muy parecida a un Parkinson. Yo siempre me acuerdo de la abuela de una amiga que le pasó con unas gotitas que le mandaron para dormir, las famosas gotitas para dormir, ¿no? Que dan en toda la residencia, y la mujer hizo un cuadro de este tipo y fue la primera vez, estaba yo en primero de carrera, que me explicaron una cosa así. El neurólogo me lo explicó muy amablemente y me llamó mucho la atención. Dije, fíjate qué curioso. Así simplemente rápido. Pues sí, los parkinsonismos secundarios los vamos a sacar completamente del cajón, pero que la gente sepa que existen y que están ahí, ¿vale? Para que también, como vamos a hablar un poco de medicación, pues sepan que puede pasar. Yo sobre todo, ¿vale? Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos atípicos, ¿vale? Sobre todo yo lo diferencié por 3 categorías, ¿vale? Lo primero es que obviamente comporten manifestaciones clínicas, si no, no se llamarían parkinsonismos. Vamos a ver que va a haber características clínicas que son similares, pero vamos a ver que hay otras que son muy características de otras patologías, de otros cuadros que son de parkinsonismo, que no suelen ser tan habituales en enfermedad de Parkinson al uso. Lo segundo es la evolución, ¿vale? Como hemos dicho, todas son neurodegenerativas y sí es cierto que la enfermedad de Parkinson quizás sea la más lenta, ¿vale? Dentro de todas las demás. Las otras tienen como una progresión mucho más rápida. Estamos hablando de multisistema, de cuerpos de demencia por cuerpos de Lewy, córtico-subcortical, una demencia córtico-subcortical, una atrofia multisistema ya hecho, una parálisis supranuclear, ¿vale? Todas esas cuadros clínicos van a evolucionar normalmente antes, ¿vale? Tienen una evolución como mucho más rápida. Y lo tercero, que ya me lo habéis comentado, es esa respuesta a fármacos, ¿vale? Entonces son como 3 pilares que nos pueden dar pistas. Entonces tenemos que conocer un poco como esos 3 pilares, ¿vale? Y en base a esos 3 pilares poder hacer un poco ese trabajo un poco de detective a la hora de, pues mira, esto me suena a mí que no cumple tantos criterios de Parkinson, pues puedo intentar pues ayudarle un poco al servicio de neurología, sobre todo en evolución, porque como bien habéis comentado, al final nosotros vemos a los pacientes muy en evolución, lo vemos prácticamente, si no a diario, casi semanalmente, y podemos dar como ese punto de, no, mira, que esta persona 2 meses sufrió un cambio muy brusco en su funcionamiento. Esto no cuadra, en principio, con un pronóstico, con una progresión normal de enfermedad de Parkinson. Y hacemos el énfasis siempre, como en el capítulo de solapamiento, que cuando se dan evoluciones muy rápidas, muy de golpe, crisis muy agudas, muchas veces también tenemos que sospechar de solapamiento funcional, ¿vale? Pero el capítulo con Mónica, que es maravilloso, que es otra de las hipótesis que tenemos que plantear cuando vemos evoluciones atípicas en Parkinson, ¿vale? No todas las evoluciones atípicas, por suerte, son parkinsonismos atípicos, sino que también a veces son solapamientos funcionales. Muy bien, pues algunos de los demás, Jesús, Laura, Marcos, ¿queréis aportar algo a lo demás o nos metemos directamente ya en patología y en cuadros? Pues, yo quería aportar... Dime, Jesús, sí. Que sobre todo al principio los neurólogos a veces como se solapan mucho la clínica y tal, pues muchas veces intentan la medicación por levodopa y en este aspecto de pacientes la levodopa, excepto en algún tipo de clase de PSP, funciona. Pero en el caso del otro grupo de parkinsonismos, pues no produce esa magia como en el Parkinson. Sí, ya te digo yo, de forma clásica era la diferenciación, siempre nos decían, Parkinson no tiene piramidalismo y responde a dopa, era lo que nos explicaban siempre en la carrera, no era como lo de andar por casa. Si responde a dopa y no aparece ningún signo raro así piramidal, pues Parkinson. Y ¿vale? Siempre era eso, que al final es muy simple, pero que se queda cortico, ¿no? Pues ya hablando en el mundo de neurociencia. Pues bueno, Laura, Marcos, contarnos un poco alguna cosilla más. Si estáis. Estamos aquí. Estáis ahí, vale. Estáis muy callados, chiquillos. La gente del norte. Que callaico y que educado. Venga, hombre, déjale ahí. No, si queréis, empezamos con algunas y más en particular. Venga, si queréis, podemos nombrarlas un poco a todas y darme como una frase, un par de frases, ¿vale? Para que la gente no sea como mucho barullo de mucha, sino un poquito nombrarlas, que la gente escuche este grupo de patologías o algunos ejemplos, por lo menos los más representativos, y un titular, un poquito, pues, signos característicos o evolución, o en fin, lo que apetezca un poquillo que creáis que es explicativo, ¿vale? Yo la verdad que sobre todo tuvimos y tenemos un paciente con una PSP, que es la parálisis supranuclear progresiva, y un poco con el seminario de Manuel dividí mi cabeza como las alteraciones o los trastornos de la proteína tau o la sinucleína. Entonces, esta forma parte de las familias de la tau
Y como signos así más importantes a nivel clínico que podemos ver, la alteración de la mirada vertical, trastornos oculares. Trastornos práxicos son también llamativos porque son de predominio izquierdo. Y luego también, pues, signos como troncoencefálicos, disfagia, disartria, son algunas de las cosas que también podemos ver. Y Sí, coincide mucho. pares craneales altos al final. De verdad que así como titular, podemos decir eso, ¿no? Que es una afectación que va a ir mucho a par 3 y a alguna musculatura. Son personas que tienen también mucha alteración, como has comentado, mucha disfagia muy pronto, ¿no? Muchas veces, y que ven como alterada la dinámica facial muchísimo, muy rápido, ¿no? Y tiene una evolución muy característica. Se llama PSP, parálisis supranuclear progresiva. Lo de supranuclear ya os tiene que, ¿vale? Yo siempre doy truquillos, supranuclear, pues ya sabéis un poquillo, como diría Jesús, el, la distribución. Venga, más cositas. No, Vale, pues bueno, por la parte de fisio también me voy a ir a la otra. El otro día en el seminario diferenciábamos un poco la parte más relacionada como con la parte cognitiva o con la parte motora, así que me voy a ir a la otra de las motoras, que sería la atrofia multisistema, que sería justo de la otra proteína del acúmulo de la otra proteína, como comentaba Marcos, de la alfa-sinucleína. Y como característico, pues también que hay mucha afectación troncoencefálica, que es la más agresiva de todas, de hecho es la que tiene peor pronóstico. Creo que hablaban de unos 10 años entre el diagnóstico y el desenlace, y se caracteriza por tener muchos signos vegetativos también. Sí, esta afecta, pues, como bien decía, tiene una progresión mucho más rápida, tiene signos motores, por lo menos en los casos que yo he visto que son como más, bueno, pues más relacionados con unos bloqueos muy fuertes, se alteran los automatismos muy rápido, suele tener también alteraciones cognitivas que quizá no son las más comunes en enfermedad de Parkinson, son que sabéis que también tiene signos cognitivos, ¿no? Porque eso también quiero que quede claro, el Parkinson común, si lo queremos llamar así, ¿no? No solo tiene componente motor, eso que quede clarísimo, hay componente cognitivo, hay componente conductual, hay componente psiquiátrico, hay muchos componentes dentro de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero es como que este grupo del que está hablando Laura y Marco, estos dos grupos, ¿no? Si atendemos un poco más a la neurofisiopatología, como que corren más esas alteraciones y son unas alteraciones de un tipo específico, ¿no? Entonces, fijaros que a mí me parece un buen resumen rápido tanto de la parálisis supranuclear progresiva como de la atrofia multisistema, que como decía Laura, dentro de todo este grupo de patologías es un poco la que cuando vemos el diagnóstico decimos, uy, pues directamente a lo mejor nos tenemos que ir a enfoques de contención ya, porque la historia de este cuadro pues es como un poco más agresiva, ¿no? que en el resto. Así que estupendo. Manuel, ¿algo que aportar por ahí? Jesús. Pues mira, por ejemplo, de la parálisis supranuclear progresiva se ha comentado más o menos lo más importante. Quizá el único así apunte, como yo creo que es más curiosidad clínica, bueno, obviamente se define siempre como parálisis de la mirada vertical. Normalmente no vemos parálisis, sino que vemos una dificultad. De hecho, yo siempre le comentaba, le ponía vídeo. Una de las cosas que vemos como que el paciente lo primero que hace es como abrir mucho los ojos y luego con mucho esfuerzo se empieza a llevar un poco la mirada hacia arriba, ¿vale? Normalmente en seguimiento que nosotros le pedimos al paciente, sígueme mi dedo, ¿vale? Y como bien comenta, como es supranuclear, por encima del núcleo motor, ¿vale? Por tanto podríamos hablar de primera motoneurona. Entonces tenemos que, como ese reclutamiento volitivo de la mirada está más afectado, que todo lo que sea más reflejo. Por ejemplo, si nosotros hacemos, perdón, una movilidad pasiva de la cabeza, sí aparecen esos movimientos. Es decir, cuando yo le bajo la cabeza al paciente, mi ojo sube. Cuando le subo la cabeza, los ojos deberían bajar. Y ahí vemos mucha menos afectación que en el otro, ¿vale? Entonces, por ahí nos cuadraría eso de supranuclear, ¿vale? Y yo luego en atrofia multisistema, ¿vale? Normalmente el diagnóstico, sobre todo, tiene como 3 pies, ¿vale? Las manifestaciones clínicas, pero sobre todo se basa en el tema vegetativo, ¿vale? Es como de estos cuadros clínicos la que quizás se vaya más hacia lo vegetativo. De hecho, su nombre ahí es multisistema, ¿vale? Que afecta a muchos sistemas y las lesiones troncocefálicas son muy, muy afectadas. Como curiosidades, pues que también pueden dar como, lo llaman signos de ataxia, como signos más cerebelosos, ¿vale? Suele ser, y luego también puede dar signos parkinsonianos, ¿vale? De hecho, normalmente se dividen en el inicio, se llaman atrofia multisistema cerebelosa, si tiene más signos cerebelosos, o parkinsoniana, si tiene más signos parkinsonianos. De hecho, una de las curiosidades es que las parkinsonianas
no suelen cursar mucho con temblor, por ejemplo, que suele ser más un temblor no tanto de reposo, sino de acción, que sería más el propio del cerebro. Pero bueno, eso son como curiosidades. Pero una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, por mucho que tengamos una atrofia multisistema cerebelosa o una atrofia multisistema parkinsoniana, en torno a los 3-5 años los signos se igualan. Es decir, no significa que si yo tengo una atrofia multisistema cerebelosa solo va a tener signos cerebelosos. O si tengo una atrofia multisistema parkinsoniana solo va a tener. No, sino que tiene signos de los dos. Uno es de inicio, ¿vale? Suelen ser los de inicio, pero que se suelen igualar. Y yo sí es verdad que lo que tú has comentado, la inestabilidad postural es muy precoz. Esos automatismos posturales se van muy rápido. Y uno de los ejemplos es que estas personas suelen acabar en silla de ruedas muy pronto. Porque es que era lo que yo les comentaba. Es que prácticamente las reacciones posturales te cuesta mantener a la persona en una bipedestación contigo asistida, ¿vale? Porque esos ajustes posturales son tan balísticos, son tan raros, ¿vale? Y otro cuadro clínico, ya con este término, ¿vale? Para tampoco saturar a la gente, es que es bastante más simétrica que el Parkinson, ¿vale? Ya sabéis que el Parkinson sí tiene un componente muy asimétrico, la atrofia multisistema es un poco más simétrica, ¿vale? Son cuadros un poco más simétricos, más bilaterales. Sí, y otra cosilla que quería yo apuntar, en atrofia multisistema, por lo menos fenotípicamente, a mí siempre me ha dado la sensación como que los miembros inferiores quizás se afectan antes o más, ¿no? Como que tiene un predominio, lo que tú comentabas, como de una afectación de la bipe, de la marcha, de las reacciones posturales pélvicas en general, ¿no? De la estabilización, que para mí es muy precoz, es muy llamativa. Y fijaros, en relación también a lo que decía Manuel, que muchas veces el temblor es como que aparece como uno de los signos cardinales en enfermedad de Parkinson, ¿no? El temblor en reposo. Y hay muchos, yo he escuchado, por desgracia, a muchos pacientes como decir que como que entienden que el Parkinson va mejor cuanto menos tiemblan, cuando realmente sabemos que el temblor que se da en enfermedad de Parkinson normalmente es un signo que no es apenas limitante, que no genera una gran, es decir, cualquiera de los signos cognitivos de enfermedad de Parkinson es mucho más limitante que el temblor. Y siempre recuerdo en atrofia multisistema a una mujer que, de las primeras atrofias multisistemas que yo conocí, que decía eso, que decía, hay que ver que yo, que ni tiemblo, era como si yo, fíjate que las manos y tal y que cual las manejo bien, y sin embargo, me decía, ya tengo una cosa peor que el Parkinson, y yo que no tiemblo ni nada, ¿no? Y siempre me viene a la cabeza cuando la gente habla del temblor en Parkinson, como algo muy malo, muy negativo, muy que hay tratamiento incluso para el temblor, de fisioterapia, que a mí eso me parece una barbaridad, porque creo que coste efectivo no es, desde luego, y siempre me viene a la cabeza aquello, ¿no? El temblor como esa leyenda urbana, ¿no? Tan asociada al Parkinson, todos tenemos la imagen, pues esa, me acuerdo yo del Papa, ¿no? Cuando era chiquitillo, que hacía así con la mano aquel temblor cuando saludaba, no sé cuánto, y a mi abuela decir, fíjate que tiene Parkinson el pobre, no sé cuánto. Entonces lo tenemos muy asociado cuando es un signo que apenas da problemas, ¿no? Pero mira, Juan, sin que sirva de Manuel. precedente para darte la razón, ¿vale? Sin que sirva tampoco mucho de precedente. Uy, madre mía, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Qué me habéis traído hoy aquí? Desde luego, no, tiene mira, una maceta de plástico aquí en el Kiriki, desde luego que eso no es el setup de Manuel normal de su sala chiquitilla, así que algo raro. no me ha dicho nada. Le he puesto 4 fotos de Juan Anaya detrás mía y no me... ni Sí, nada. sí, es verdad, ¿eh? En una foto que salgo yo baneado y todo, ¿eh? Pero estoy llamando mucho a YouTube. Esta... Sí, en una salgo tan baneado. Sí. Bueno, No, lo que te iba a decir, Juan, de bañadores. Revisando, cuando de me has baneado. dicho lo del tema de que se pierde ante la VIP, he estado aquí revisando un poco si era un criterio clínico y no, y justo he dado, pone que las anomalías cerebrosas predominan en la atrofia olivopontocerebrosa. Nos cuadra un poco con lo que hemos estado hablando, en ese sentido de Sí. desapropio, de que Sí. se degenere ante el apropio y te tire antes todo A lo mí bien. la atrofia multisistema, fíjate, más que, y esto no es nada científico, por supuesto, estoy hablando desde el punto de vista de experiencia, siempre me ha recordado mucho como a las alteraciones propioceptivas en automático que se dan en algunas lesiones, ¿no? De cordones posteriores, en esas a lo mejor atasias cerebelosas iniciales, ¿no? Que dan como esa falta de ajuste propioceptivo en automático en miembros inferiores, ¿no? Que hacen como que el paciente no tenga claro, tú lo ves como que va dubitativo, como que esos pies no se ajustan bien, no se estiran mucho, se doblan mucho, o están como inestables, como si les faltara fuerza muchas veces. Que dice la gente que le falta fuerza. No es falta de fuerza, es como esa componente sensitiva. Y yo en la atrofia multisistema siempre lo he dicho, que clínicamente en cuanto al fenotipo, en marcha, en bipe y tal, me recuerda mucho a esos cuadros como de lo que tú dices, de que el paciente está muy pendiente de lo que hace, de no caerse, de estabilizarse, pero los rendimientos no mejoran mucho con la puesta atencional, ¿no?
a diferencia de los trastornos sensitivos puros en los que la atención explícita mejora el rendimiento, ¿no? Sí, es verdad que también, como que también las correcciones un poco que hacen, volvemos a lo mismo, esto no está escrito en ningún lado, como que las correcciones un poco que hacen son un poco como de déficit cerebeloso, en el sentido de que son un poco aberrantes cuando toma un poco control cognitivo de ese déficit de equilibrio. También muchas veces cometen errores tan aberrantes que son contraproducentes a la reacción que Sí. quieren hacer. Incluso Aún así- pueden recordar a dismetrías, pero volvemos a lo mismo. Recordar a cuadros dismétricos. Por eso no me extraña que en las fases iniciales se haga esa diferenciación que tú comentabas antes. Porque es verdad que si no tiene el ojo muy hecho, podría confundir con dismetría, sí, con abasia incluso a veces, ¿no? Se podrían confundir con esos signos. Aún así, lo que sí os tiene que mosquear mucho, que eso no cuadra ni con un trastorno cerebroso al uso, ni con un Parkinson al uso, que de hecho por eso son criterios que se utilizan como clínica establecida en multisistema, es la alteración vegetativa, ¿vale? O problema en la regulación de la presión, sobre todo cambios de ortostáticos, ¿vale? Que tenga problemas de incontinencia urinaria, retención urinaria, incontinencia urinaria, ¿vale? Todos esos problemas. O también muchos trastornos del sueño, ¿vale? Eso también me lo han referido muchos pacientes, trastornos del sueño, de no soy capaz de coger sueño, hago sueños muy cortos, ¿vale? Todas esas alteraciones vegetativas muy características. Pero que no se nos asuste nadie que tenga su diagnóstico de Parkinson, porque mucha de la medicación de enfermedad de Parkinson típica también puede dar como efecto secundario este tipo de trastornos de los que está hablando Manuel, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, las alteraciones en la regulación de la presión sanguínea. Entonces, que nadie se nos asuste, ¿vale? Yo sé que luego esto lo escucha mucha gente y dice, ¡ay, yo tengo diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero tengo la tensión muy irregular! No, estamos hablando de que para hacer diagnósticos, vuelvo a repetir, hace falta un neurólogo experto, que es el facultativo. Nosotros simplemente estamos hablando de fenotipado en el sentido de signos que acompañan, pero todo esto tiene que ser visto dentro de una historia, dentro de unas pruebas, y todo, ¿vale? Pues sobre todo lo digo por eso, porque mucha gente empieza con la dopa y la tensión se le va un poco de madre, ¿no? Porque al final, fijaros que los neurotransmisores no están en un sitio colocado, ¿no? Sino que tienen muchos efectos a muchos niveles, ¿no? Igual que se dice, por ejemplo, a pacientes con Parkinson, mira, cuando empiezas a tomar la dopa, a ver si ya estás más salido de la cuenta y te persuasivalizas o te pones a jugarte los dineros a las tragaperras. Todo eso puede ser secundario a la medicación, ¿no? Porque los neurotransmisores tienen que ver con este tipo de cosas. Entonces también en lo vegetativo, que nadie piense que la enfermedad de Parkinson está todo lo vegetativo estupendo. No, también tiene sus cosillas vegetativas, pero en ningún caso comparable a lo que aparece en la atrofia multisistema, ¿vale? Entonces que no se nos asuste nadie. Que luego nos escriben correo a los pobres y por suerte ya os digo que es una patología relativamente poco frecuente comparada con Parkinson. Bueno, pues venga, Laura, Marcos por ahí, ¿qué nos contáis más? Que estamos Manuel y yo aquí con un dúo de... Pues si queréis Somos pimpinelas. Corticobasal. Venga, vamos con la corticobasal. Pues como comentaba antes, el grupo de las TAO, según, estuvimos viendo que se acumula el lóbulo frontal y parietal. Entonces lo que tienes, vas a encontrar de signos como problemas prásicos otra vez. También os comentó Manuel como una especie como de déficit como integrativo, este tipo de aspectos. Incluso fenómenos también de miembro ajeno, es lo que estuvimos viendo. Otro de los signos como más así capitales, piramidalismo, signos piramidales, y que la demencia puede tener como fenotipos muy variables al final, en clínico. Sí, al final tenemos mucha alteración cognitiva. Es verdad que aquí en neuropsicología hay que hacer un trabajo más prioritario que en fisioterapia, es decir, porque estamos hablando ya de grupos de demencia, ¿no? De una alteración cognitiva por esa afectación ya cortical hacia abajo. Bueno, los signos de piramidalismo yo lo explicaría desde la afectación frontal, que bueno, pues como sabéis, todos los signos piramidales clásicos, ¿no? Lo que antes se llaman signos piramidales. Estamos utilizando mucho el término piramidalismo en este episodio, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Lo que queremos decir, pues todos esos signos más parecidos a un ictus, para que nos entienda la gente, ¿no? Como pues la espasticidad famosa, todo este tipo de cuadros, ¿no? Que se parecen más a alteraciones del tono. Fijaros que suelen aparecer ya unidos y, como decía Marcos, el componente cognitivo pues es ya muy limitante. Aquí estamos hablando ya de que las personas tienen problemas físicos, pero principalmente las consultas, la degradación y la problemática principal suele aparecer en la esfera cognitiva, en el coco, ¿no? Para entendernos fácilmente. Muy bien, pues vamos a por otra si queréis.
Sí, yo como está Juan, si te O parece bueno, un par de apuntes, sí, ¿vale? sí, claro. No tomarte. No, sobre todo, suelen como asentarse mucho frontoparietales, como ha dicho Marco, la clínica va a variar mucho de dónde asienten un poco las lesiones, porque al final la taupatía se caracteriza por eso, por ese acúmulo de esa proteína, esos desechos de la proteína. Pero una de las características, a diferencia un poco de la multisistema, es que van a ser muy asimétricas, ¿vale? Van a tener un componente muy asimétrico y al final sí es verdad que pueden consultar mucho fisioterapia, no tanto por esa demencia, sino porque al final ten en cuenta que es algo que se va hacia lo cognitivo, que tiene mucho componente frontoparietal y que luego se va hacia las automatizaciones. Entonces es muy fácil que hagan trastornos de tipo práctico, trastornos de tipo integrativo, ¿vale? Ahí donde se une un poco ese movimiento con esa cognición es donde nos puede dar un poco ese problema, ¿vale? No imaginarnos una demencia de tipo al uso como se suele hacer en Alzheimer, Sí, falla no un más trastorno puro. memoria. Sí, pero sí va a dar signos muy integrativos en el sentido, por ejemplo, de la escritura, en esa integración un poco de las áreas que están más relacionadas con parietal, ¿no? Parietotemporal y frontal. Y sí va a dar, pues, alteraciones más como de corte, de perder cosas, pues, tipo, no memoria puramente, ¿no? Como en enfermedades de Alzheimer, que sabéis que tenemos, bueno, pues la memoria explícita en anterógrado regular nada más. Pero sí, yo por lo menos los casos que he visto suelen ser pacientes como que los trinca el neuropsicólogo más rápido. Que muchas veces vienen a fisio, por supuesto, y como hemos dicho, pueden aparecer esos signos piramidales que son característicos, pero como que yo veo más preocupación por parte de, por lo menos las afectadas que yo he conocido, por el coco, ¿no? Como en esa asimetría que tú comentas. La clínica general y la más predominante va a ser siempre la cognitiva en estos Mm, casos. De hecho, por eso se llama demencia pronto mm. córtico basal, perdón. Sí, sí, sí. No tiene tanta componente conductual como en otros grupos de demencia, ¿no? Como tenemos con las frontotemporales y demás, pero sí, sí, es verdad que la familia pues ya te suele hablar de como de funcionamientos anómalos, ¿no? Que no te suenan a un Parkinson, que no te suenan a, pues es que está parado, o es que no tiene ganas de nada, o es que si no lo muevo yo no se mueve, sino que te hablan más de ese tipo de cosas, ¿no? De es que lee y no sé cuánto, o es que va a escribir y no sé qué, o es que se pone con el ordenador y no sé cuánto, es que esta parte la tiene que no da pie con bola, hace cosas raras, ¿no? Es como que te van contando unos signos como más de eso, como que muchas familias te dicen que se le está yendo la chaveta, ¿no? Se le está yendo la pelota en ese sentido, ¿no? Como de, hace cosas muy raras mi marido, ¿no? Y es verdad que es característico. Y es poco conocida, ¿eh? Es poco conocida entre los fisios, creo. No sé vosotros qué opináis. Jesús, si estás por ahí, es que como no te veo, o Alex, si queréis decir algo también, no sé si habéis tenido oportunidad de trabajar con este tipo de diagnósticos o no, o estáis ahí encantados. Juan, yo estaba aquí pensando un poco Uy, pero míralo. y con el tema de la praza y eso, y algo que también nos comentó Yolanda, que, por ejemplo, yo las pocas PSPs que he tenido tenía prasia sobre todo de la mano izquierda. No sé Sí, si está descrito así, está descrito tal cual, ¿eh? Jesús ha saltado aparte a la PSP, a la parálisis supranuclear progresiva, pero sí, los trastornos prásicos suelen ser asimétricos y suelen estar descritos como ser izquierdo. Muy llamativo, porque cuando hace evaluación analítica no hay tanta alteración, cuando el paciente reacciona por vía extrínseca frente a estímulos que vienen más de corte externo, como que reacciona bien y hace un uso del miembro que es mucho mejor, y sin embargo cuando lo pone en analítico pero con control consciente, por llamarlo así rápidamente, ¿no? Para que no entienda la gente, de la tarea, pues fallan estrepitosamente y hacen cosas muy raras. Cosas que parecen alteraciones motoras o alteraciones cognitivas, ¿no? Dependiendo de que la semiología sea de una clase u otra. Es verdad que se ha descrito más la semiología ideatoria en este grupo de trastornos prásicos derivados de las PSP, pero vamos, yo he visto un poco de todo. Entonces, bueno, ahí no me mojo mucho, pero sí, sí, es muy característico y poco conocido, ya os digo, ¿eh? En el caso de la demencia también se ven algunas veces este tipo de alteraciones. Y también, Manuel, no sé, o Laura Marcos, si os da la sensación que en el caso de este último grupo, me pone Manuel por ahí, ideatoria, sí, yo en los que he visto, sí. En la literatura, no. Por eso he dicho que ahí no me mojo, porque yo en mi caso sí tenía un componente mucho más cognitivoide, vamos a llamarlo, pero no es lo típico. Por eso digo que ahí no me mojo en el tipo, en la semiología ideatoria e ideomotora, ahí no me mojo. Porque mi experiencia como que ha ido un poco en contra de lo que he leído.
Pero sí os decía, retomando, que es que Manuel me mete ahí por el chat en plan, Dios mío, que luego te matan. No pasa nada, ¿no? Me equivoco. Sí os diría, Manuel me ha hecho perder el hilo. En el caso de la demencia, que estábamos, es que Manuel, mándame una foto o algo por el chat, en vez de mandarme cosas raras. ¿Qué iba yo a decir? Pues se me ha olvidado, Manuel. Habla tú. Se me ha ido el rollo. Es que me ha aparecido aquí. Me ha aparecido el globito aquí de ideatoria, así, y entonces se me ha ido. A nosotros, pero no sé a qué nos has dicho. Claro, ¿no? Es que os estaba diciendo que en el último tipo, en la demencia, no sé si os da la sensación de... Y no sé qué iba a decir. Era algo relacionado con las praxias que había dicho Jesús, pero no se me... No me acuerdo ya, a ver, sería alguna polleta. Bueno, pues seguimos al siguiente grupo, no pasa nada. Seguimos al siguiente grupo y ya se me ocurrirá seguro. Yo iba a decir algo muy interesante, Manuel. Mira, una cosa, no sé si la sabes, yo no la sé, Juan, porque me la preguntaron en el seminario y digo, pues sí es verdad que no es, porque sí es verdad que los trastornos práxicos normalmente en sobrevenido se dan más en el miembro superior derecho. Sí, ¿vale? la praxis. Acción izquierda, hemisférica izquierda. ¿Por qué en este tipo de parkinsonismo suele ser al contrario? No sé si tú lo sabes o si hay hipótesis, pero ya nos metemos un poco en el tema especulativo. Nos meteríamos un poco en el tema especulativo. Pero sí es cierto que la praxis, desde el punto de vista de adquirido, es una función hemisférica izquierda en general. Pero volvemos a lo mismo, una función que si tuviéramos que decidir una casa para ella sería quizá el parietal izquierdo. Por eso, verdaderamente, como decía Manuel, son manos derechas normalmente los que nos encontramos en adquirido. Pero fíjate, yo creo que esto viene más de la tradición de no hay afasia sin apraxia, y como clínicamente se ve mucho, ¿no? La asociación entre afasia y apraxia, yo creo que por eso se le ha dado la dominancia izquierda, ¿eh? No tanto porque haya un modelo neuroevolutivo y neuroanatómico con una explicación por activaciones. La praxis, algún día haremos más cosas de praxis porque a la gente le encanta, son los capítulos más escuchados, pero es verdad que es un campo complejo. Entonces es verdad que ahí nos teníamos que meter ya en hipotetizar mucho y no creo. Quizá en daños hemisféricos derecho, el daño atencional se tira bajo la praxis y no te permite verlo. Claro, no te permite verlo. Entonces, al final, pues somos herederos un poco de también dónde detectamos las cosas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces yo siempre, cuando explico praxis, me voy por eso la importancia del análisis crítico de la literatura, me voy a las cosas que se publicaron cuando se hablaba de apraxia del vestido, y cuando se describió la apraxia del vestido, los primeros sujetos que se estudiaron eran lesiones parietales derechas. Entonces, claro, era como, bueno, ¿es apraxia del vestido o es una mini negligencia como un camión? ¿Hay disociación automática voluntaria realmente ahí? Nunca lo sabremos porque no está descrito en esos estudios, ¿no? Pero cuando ya con el ojo clínico te pones a revisar literatura, dices, bueno, lo mismo no era tanto apraxia del vestido. Es cierto que tú le dabas la camisa y no se la ponían, o no movían la mano izquierda, o no atendían, o no abrochaban las cosas que había a la izquierda, pero habría que ver, ¿no? Si primariamente, y esto ya no es tanto de fisioterapia como de neuropsico, si primariamente era más el trastorno del foco atencional o más el trastorno práxico per se. Entonces, bueno, es que la praxis, como nos pongamos a hablar de historia, hipótesis y no sé cuánto, es un tema que a mí me encanta y es como si nos ponemos a hablar de funcionales, que estoy intentando no hablar de funcionales, ¿eh? Así que vamos por el siguiente. Demencia de cuerpos de Lewis, por ejemplo. Por ejemplo, lo que quiera Laura, que es la que le toca hablar ahora. Para que haya una voz femenina aquí, un poco. Era por lo que iba, así un poco como decíamos antes, esta pertenece a los depósitos de alfa-sinucleína, igual que la multisistema que he comentado antes, y como características principales o signos así cardinales es que suele cursar con problemas atencionales, sobre todo en funciones ejecutivas. Aquí sí que hablamos más de problemas motores que aparecen con menos de un año de evolución desde el diagnóstico de la demencia. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando lo explicaba Manuel es el tipo de alucinaciones que tienen estos pacientes, que son muy complejas y muy desagradables. Que, bueno, un poco como comentabais antes, en enfermedad de Parkinson también puede haber alucinaciones secundarias a medicación, pero no suelen ser malignas. Es más, comentábamos, pues igual como de presencia o de ver a unos niños o este tipo de cosas. Y sin embargo, en este caso de demencia de cuerpos de Lewy sí que son como más retorcidas, que hay muertes, asesinatos como un poco más elaboradas. El paciente lo pasa mucho peor. Es verdad que en Parkinson suele ser eso. Ha cruzado a alguien o hay alguien ahí o ese tipo de cosas, pero en Lewy, lo de los cuerpos de Lewy no vamos a entrar tampoco porque se llama así, o de Lewy, ¿no? Pero bueno, tiene que ver simplemente con anatomopatología, si queréis, ¿no? O sea, para que si alguien quiere que se interese un poco, pero creo que si nos metemos ya en histología, se nos va un poco de las manos la cosa.
pero es muy interesante. Y también es una enfermedad poco conocida y que está bastante mal abordada según pienso, porque tiene unas características que la hacen como eso, muy rápida en evolución. Muchas veces las familias se quejan mucho y tienen muchos problemas, volvemos a lo mismo, tanto por el componente motor como por el componente un poco cognitivo-conductual, llamémoslo así, ¿no? De la alteración también conductual que se ve muchas veces. Y bueno, es un cuadro que merece por lo menos que lo nombremos y dar ahí unas pinceladillas, Manuel, porque, bueno, yo creo que no se conoce mucho. Que nos comentó Manuel que hay es relativamente frecuente la fluctuación en el nivel de alerta, incluso de la... Sí. Aparecen muchas veces sonolencias, aparecen, bueno, incluso sensaciones de despersonalización que se suelen hablar, ¿no? Como que el paciente no está o está, como que los niveles atencionales son fluctuantes y la alteración ejecutiva muchas veces se deriva un poco de, ya os digo, esto es más de neuropsico, pero es primariamente atencional. Es como si los niveles de activación fueran muy, muy fluctuantes. Así que es una patología muy interesante. Cuéntanos, Manuel, más cosas. Bueno, como un apunte así un poco de... Sí, es verdad que al final lo que hemos hablado de cuerpo de Lewy, ¿vale? Este se llama demencia por cuerpo de Lewy. En el Parkinson sí hay una de los mecanismos neurofisiopatológicos, es que parece que también es una alfa-sinucleoproteína de esta, ¿vale? De hepatía rara, pero que como que respeta mucho esa zona mesencefálica. Y esta demencia por cuerpo de Lewy es que estos cuerpos de Lewy van un poco más hacia arriba, hacia lo cortical, ¿vale? Por lo tanto, sí es verdad que lo que se describe es que son como un poco un espectro. Realmente es muy difícil diferenciar claramente entre Alzheimer, cuerpo de Lewy y Parkinson, ¿vale? Como que te dicen que se solapan mucho y se superponen, que tampoco tenemos que entender como patologías radicalmente diferentes, ¿vale? Otra característica que de hecho tiene la que comparte mucho con la multisistema es que es muy simétrica, ¿vale? Muy, 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 muy simétrica, ¿vale? Y luego quizá lo característico es eso, que sobre todo los problemas son más atencionales y disejecutivos y que normalmente mencionan que los problemas de memoria son más secundarios a los atencionales y que el funcionamiento del paciente, como bien hemos comentado, tiene esas fluctuaciones muy altas, que hay momentos que el paciente, pues al final como casi todos los trastornos atencionales, hay momentos que el paciente está muy bien y hace cosas muy complejas y a la hora, pues el paciente está muy mal y no hace cosas tan complejas, ¿vale? Y como en casi todas estas que son prima hermanos, pues puede tener algunas degeneraciones, algunas disfunciones vegetativas, ¿vale? Así como un poco de idea, creo que no me dejo nada. Bueno, obviamente cuando se afecta lo cortical, nos puede dar un poco todos estos síndromes de piramidalismo que hemos estado hablando y que antes no lo mencioné, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando se habla de Parkinson, dentro de los signos de piramidalismo, se suele quitar el Babinski. ¿Vale? El Babinski, como se puede afectar también enfermedad de Parkinson, no se suele considerar como un signo de piramidalismo dentro de estos que estamos hablando, ¿vale? Simplemente. Sí, normalmente la espasticidad sería, o la navaja, ¿no? La hiperresistencia de origen neural, aceleración dependiente, sería como, cuando hablamos de piramidalismo nos referimos sobre todo a eso, ¿no? Sí, Que una pared. no queremos llamarlo, claro, no queremos llamarlo espasticidad porque sabemos que no es una espasticidad como la del ictus, ¿no? Pero para que la gente tenga una idea, pues sería pues eso, como que el paciente no puede mover una parte del cuerpo, la tiene paralizada o atontada, ¿no? En el caso de la paresia, o tiene un tono alto que sobre todo se ve afectado por los movimientos, por el reclutamiento voluntario, que empeora con el movimiento y que, pues bueno, tiene esas características, pues ya digo, más parecida a un ictus. Pero es verdad, como dice Manuel, que el Babinski no se suele considerar. El Babinski lo preguntan mucho a los alumnos, ¿no? Pero ¿quién se le ocurrió lo del Babinski? Pues tal cual lo veis. A uno se le ocurrió darle ahí en la planta del pie, de esa manera, y veo que los dedos gordos hacían esas cosas y ya está. Pero no sabemos todavía por qué, entonces es muy interesante. Y bueno, sí, bueno, dime, Manuel. No, luego las alucinaciones que quizás sea el signo más típico y más característico y lo que más diferencia un poco con enfermedad de Parkinson y con Alzheimer, que son como más complejas, ¿vale? Son mucho más complejas. Sí, es verdad. De hecho, estos pacientes también suelen estar en psiquiatría mucho más, sobre todo históricamente, y como que son pacientes ya que siempre se decía que eran de corte neuropsiquiátrico, decían, ¿no? Que era como que ya había ahí parte que se parecía un poquito más a trastorno mental. Sí. Sí, y luego, pues eso que sí lo ha comentado Laura, normalmente si nos vamos a la enfermedad de Parkinson tradicional, normalmente entre el inicio de los síntomas motores, que suelen ser los primarios, no significa los iniciales,
y la instauración de una demencia pues pueden pasar Sí. como en torno a 5 o 10 años, ¿vale? Se suele establecer como ese ventana de entre el inicio de los síntomas motores y cuando ya los signos cognitivos son más visuales, como que suele haber ese periodo de ventana. Y en este caso, normalmente, o sean los motores o sean los cognitivos los primarios, como que en el mismo año se instauran los dos, como que va un Corre poco mucho. más rápido, mucho más correlacionados esos signos motores y esos signos cognitivos. Quizás sea como las pinceladas que nos pueden diferenciar un poco uno de otro. Sí, sí. De hecho, cuando decías que es más simétrica la afectación, también en cuanto a dominio es verdad que es más simétrica. Es decir, como que va todo, pum, a la vez. No es tan, primero empiezo con signos motores, no sé cuánto. No, es como que va todo mucho más, pues como en cascada, diríamos, ¿no? Como todo, esa simetría también en interdominio. Así que muy bien, estupendo. Yo creo que lo estamos dejando muy clarito, ¿eh? Para la complicación que tienen estos cuadros, creo que, bueno, Como lo no escucho está un mal. neurólogo nos va Como nos escuche un neurólogo, nos va a crucificar. Bueno. En la próxima reunión de La próxima CEN nos van a matar los neurólogos. Pero bueno, que no entiendan los neurólogos, somos masajistas. Es decir, bastante que sabemos pronunciar parálisis supranuclear. Así Yo que- alfa-sinucleonopatía, no sé, es que no sé. Mira que Bueno, lo como estoy te intentando, no sé. y como te metas en la genética ya ni te cuento, así que nada. Que nos perdonen. Somos como criaturicas intentando hablar de cosas complejas. Vale, ya está, Créenos no. a alguien. Sí, que no vale la pena. Esto es como lo del neuroreto comparado con el neurodesafío. No. No. Esto es una cosa que nosotros aquí jugamos un poco por darnos un poquito de importancia. Pero que no se lo tomen a mal. Porque si no nos van a crucificar. Vamos. Yo voy a hacer la cruz de en medio para mí y una cruz para Jesús y la otra para Manuel. Ese va a ser mi fin. Los dos ladrones. Yo Los dos ladrones, arrepentido. uno cada lado. Yo que no se arrepiente, yo ya tiro para adelante. Oh, madre mía. Bueno, más casillas. ¿Os apetece seguir? ¿Seguimos nombrando un poco o nos vamos ya directamente? Bueno, ya la última que queda, que no los voy a meter en el marrón porque esa no la expliqué porque íbamos un poquillo mal de tiempo y Anaí quería ver un vídeo, ¿vale? Por eso os decía. Que no sabía si meterme o no. No, simplemente, bueno, la frontotemporal, la degeneración frontotemporal, que es un poco, entra ahí Sí. también, que es otra taupatía, ¿vale? Quizá no comparte tanto esos signos motores, pero bueno. Sí, yo aquí ya, en un programa de Parkinsonismo, es verdad que creo que de dejarte alguna, porque es verdad que esta ya sí tiene un componente cognitivo Por importante. eso me la dejé yo en el seminario, Juan, si es que... Yo esta ya sí es Bueno. verdad que la entiendo como demencia, ¿no? Si nos vamos a las síntomas, pues problemas frontales, que sobre todo te va a dar alteraciones conductuales y ejecutivas. Si nos vamos a la de lo temporal, sobre todo dan problemas, sobre todo en semántica, ¿vale? En problemas en lenguaje más de corte semántico. Y luego que es característica la fase progresiva primaria, ¿vale? Que se hizo famosa con Bruce Willis y con todo esto, ¿vale? Que salió mucho en los medios, sí. En los medios. Sí. Quizás sea como la triada clásica de la demencia, de la degeneración frontotemporal. Pero quizás yo sí es verdad que hacia lo motor no se ven esos cuadros tan floridos. Yo, en frontotemporal, y ahora Laura y Marcos que nos corrijan un poco, sobre todo es conductual. El gran caballo de batalla de las familias, por ejemplo, cuando yo he visto estos cuadros, volvemos a lo mismo. Siempre han estado más preocupados por el ámbito conductual, mucho más, y por el cognitivo que por lo físico. Entonces es verdad que aquí los fisios, aunque también entramos, por supuesto, y trabajamos, pero es verdad que como que las cosas como son. Las familias suelen venir planteando una problemática más relacionada con el corte conductual. Porque sí es verdad que aquí, bueno, muchas veces incluso te vienen diciendo eso, ¿no? Es que ya mi padre o mi madre, que ya no son ellos, ¿no? Es como que hay un cambio incluso en la identificación que hacen de esa persona querida, ¿no? Y eso pues genera mucho más problemas que los signos físicos en sí mismos que podamos ver nosotros. Aunque evidentemente la fisioterapia es buena para todo el mundo y marca mucha diferencia, pero es verdad que en frontotemporal aquí sí hay mucho ya de neuropsico, sí hay mucho de... Es decir, esta ya es un fisio corriente y moliente, ¿no? La vería mucho más como más prima hermana del Alzheimer, salvando la distancia y que no se parecen en nada, pero como más demencia, ¿no? Más, pues eso, más relacionado con el coco que con el físico, ¿no? Así que bueno, esto es lo que vosotros habéis considerado parkinsonismo, ¿no? Como la familia de los Parkinson. Nosotros y lo que más o menos está publicado. Bueno, hay muchas más, hay muchas más. Pero bueno, he cogido ya está. Yo es que no he estado en el seminario. Yo no he estado en si el nos hemos seminario. dejado alguna, lo mismo me he dejado yo alguna súper famosa por ahí.
No, a mí realmente desde el punto de vista de fisio me interesa sobre todo la PSP y la atrofia multisistema. Yo creo, corregidme si no, que son como las que más se benefician en evolución de nuestro papel, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, al resto de patologías, pero que si tuviéramos que quedarnos un poco, bueno, yo creo quizá que sean las más frecuentes que vemos y las que tienen una alteración más de correlato físico. Quizá también un poquillo la corticobasal, ¿no? Mm. Quizá. Así que, bueno, si queréis, podéis decir algo que se refiera un poco a la semiología o a los signos, ¿no? A este resumencillo de andar por casa que hemos hecho, por lo menos nombrándola y hablando un poquito de ella. Y si no, pues vamos directamente a tratamiento, por lo menos a comentar algo de lo que disteis en seminario. Así que lo que queráis, hablar ahora, por ahí, Jesús, Alex, Laura, Marcos, quien sea, que hay mucha gente por ahí, aunque solo me vea yo. ¿No? Bueno, pues ya está, Manuel, mira. Chiquillos, luego en clase no se callan. Sí, Tanto bueno, rato. Sí, son buenos. Pero digo, tenemos aquí, solo has ganado, es que hicimos un reto, es que para que tú veas lo divertidas que son las clases cuando tú no estás, Juan. Sí. Un campeonato. Para los amarillos, para Sí. Nike, hemos nombrado. Sí, no, hay gente que le gustó más y gente que le gustó menos. O sea, las cosas como son. Laura, Pero por ejemplo, explica el reto, Manuel, que si no Fue la un gente no poco injusto, no había unos criterios claros. no fue No, injusto. bueno, eso nunca. Bueno, Manuel siempre que Yo organiza explico algo. el reto. El reto es que los dividimos en las casas de Hogwarts. Tuvimos De Hogwarts. el sombrero seleccionado y todo, y ganaron el equipo que ganó en los 2 días, que era como medida que iban diciendo cosas y todo eso, iban ganando Sí. puntos. Manuel, tú Ganaron. tienes mucho tiempo libre, ¿eh? No, pues si no hicimos nada. Si era yo bueno, vale. con 4 bolis en la mano, ya ves. Ya ves. Lo que pasa es que Laura y Anaí no están muy contentas, no sé por qué, porque decían que no le daba puntos, pero es que no hablaban. Entonces es como, yo no podía. Hubo bueno. polémica. Hubo mucha polémica. No me extraña. También te digo que estaban mucho más participativos. Yo creo que la polémica, los niveles de activación tiraban arriba. Seguramente. Estábamos jugando un punto en casos clínicos, ¿eh? Oh, Dios mío, eso me lo preguntó a mí si lo dejaba que os pusiera un punto en casos clínicos con la chuminada esta de Hogwarts, como él dice, pero yo creo que, bueno, la inventiva, eso le pega más a la moda que a Manuel. Algo pasa con Manuel últimamente, ¿eh? Hoy me está mosqueando. Hoy tengo yo un poco tengo el síndrome del Manuel ajeno hoy, ¿eh? No, algo pasa con la MODE. Bueno. No es que algo pase con Manuel, algo pasa con la A lo mejor la MODE está compensando, Manuel está compensando a MODE, ¿no? Manuel está ahí intentando compensar lo que ya no... Claro, es muy sistémico esto. Secundario. Juan debería haber escuchado la moda de decir Hufflepuff. Hombre. Bueno, ya ves tú, Hufflepuff. Hufflepuff. Full eso, ¿de qué color son? ¿De qué color son los de Hufflepuff? A ver, Bueno, chicos, pues si queréis, como son las 9:15, yo sé que el tiempo vuela cuando estáis aquí diciendo tonterías en antena, pero en nuestros labores, si queréis, ¿nos metemos en medidas de tratamiento o lo dejamos para otro día? Lo que vosotros queráis, ¿eh? lo que queráis. A nosotros, Juan, nos encantó cuando hablaste de las fases del Parkinson y como las 2 fases que dividiste. Creo que es muy útil para la gente. Eso ya a nosotros nos es súper útil en clínica. Y no sé si algún matiz, alguna parte del tratamiento de lo que hemos comentado. Igual, pero no sé si Sí. es meternos en faena demasiado. Sí, Pero... mira, si queréis, podemos hacer una diferenciación un poco de, bueno, pues eso, aunque estemos hablando de parkinsonismo, ¿no? Pero todos con, bueno, vamos a marcarlo si lo queréis así, hablamos 15 minutillos y luego lo que nos quede, pues lo planteamos para otro momento, lo que sea. Pero lo que comentaba Marcos de las fases, realmente, cuando a mí me preguntaron, y ahora un poco que lo comenten ellos, ¿no? Que estuvieron en la clase y bueno, sufrieron un poco todo esto. Siempre cuando los alumnos me vienen y me dicen, Juan, pero vamos a hacer una diferenciación porque yo necesito algo, ¿no? Aunque tú no eres de recetas y tal, pero ordénanos un poco el campo, ordénanos el coco a ver cómo planteamos el tratamiento. Y volvemos a lo mismo. Fijaros, como a mí antiguamente, vuelvo a decir, me explicaron el tema de la respuesta a la medicación, ¿no? La respuesta a la dopaminérgico, en fin, todo este tipo de cosas que hay en enfermedad de Parkinson. Yo siempre le he dado mucha importancia a eso porque, y ahora os paso un poco la pregunta, por ver cómo cambió vuestro enfoque, que creo que eso es lo interesante, ¿no? Más allá de mis historias mentales, ¿no? Porque esto tampoco está en ningún libro, esto es un poco, en fin, esto es clínica pura y dura, ¿no? Pero es cierto que yo siempre diferencio entre enfermedad de Parkinson y el resto de los parkinsonismos, sobre todo por el papel que tenemos los fisios en ese periodo de responsividad a la medicación que sí tenemos en enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces nos colgamos medallas de recuperación, de trabajo como más
de corte ya no tan compensador, sino incluso restaurativo, cuando estamos en estas fases, y es que realmente los pacientes que responden a la medicación son espectaculares. Antes le llamaban el periodo mágico, ¿no? Es tal cual. Alguien que no haya estado en contacto, pues lo diremos así. Es que la persona tiene la sensación prácticamente de que se ha curado. Es como que, uy, yo ahora tengo aquí un periodo en el que directamente no me siento ni enfermo. Es decir, no tengo nada, porque es que estoy igual que estaba antes, o incluso estoy mejor, estoy hasta más animado, hasta más, ¿me entendéis? Por la medicación. Y eso te lo describen así los pacientes. Bien, pues claro, a mí me gusta diferenciar esto porque en ese periodo en el que estamos tomando la medicación y estamos respondiendo bien a la medicación y tal, hay una responsabilidad por parte del fisioterapeuta en el trabajo de aprendizaje motor puro y duro, y aquí el aprendizaje motor sí es importante, porque claro, nosotros nos planteamos que conforme la enfermedad va avanzando, vamos a ir perdiendo la capacidad de automatización. Entonces, sabemos que el ejercicio físico es una de las herramientas más potentes que tenemos en este tipo de procesos. Todos los estudios van apuntando, aunque todavía no tengamos una evidencia de peso gorda, pero van apuntando en ese sentido, ¿no? Y la plausibilidad biológica también va apuntando en ese sentido. Y claro, es muy fácil decir, la persona tiene que hacer ejercicio físico, claro, pero cuando ya uno tiene un problema en la iniciativa intrínseca y cuando se degradan estas vías que hacen que el paciente pueda tomar el mando de sus automatizaciones, iniciarlas, modificarlas y como que graduar la dependencia contextual, ya es muy complicado meter al paciente a hacer actividad física. ¿Me entendéis lo que estoy planteando? ¿No? Es como cuando ya el daño está hecho y ya tenemos una degradación de esos circuitos gorda, como que automatizar es muy, muy difícil porque estamos trabajando justo lo que se degrada en la patología. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Y era un poco, resumiendo mucho esta línea que decía Marcos entre las dos fases que yo planteaba un poco en enfermedad de Parkinson. Lo que yo planteaba era, realmente la potencialidad gorda del fisio está en la fase en la que el paciente en principio te dice, a mí no me pasa nada ya, yo me estoy tomando la medicación y estoy perfecto. ¿Por qué? Porque en esa fase es donde nosotros podremos automatizar a hierro actividades que sean significativas, que tiren del bucle de recompensa interna, que metan la motivación del paciente en una rutina de ejercicio que tire de claves externas, que sea, vamos, como un soldado, por así decirlo, ¿no? Es decir, que tenga unas claves externas muy claras y que responda a esas claves externas, de una forma como muy automatizada. Yo decía, sea yoga, sea baile, sea marcha nórdica, sea lo que sea, pero que sean actividades muy machaconas, muy multisistema, de mucho dominio físico en el sentido de que trabajen resistencia, fuerza, que sean muy repetitivas, que tengan unas claves externas muy bien estructuradas. ¿Por qué? Porque si logramos eso en la fase en la que la persona realmente todavía mantiene la capacidad de automatización, en esas fases en las que ya hay una degradación muy potente de esa automatización, en las que ya la medicación está dejando de hacer efecto, ya tenemos fenómenos on-off, tenemos las disquinesias secundarias muchas veces a medicación, ese momento no es el momento de plantear actividades nuevas, ni es el momento de que el paciente aprenda nuevas automatizaciones, sino que lo que tenemos es que tirar de toda esa organización que hemos hecho cuando a la persona, entre comillas, no le pasaba nada, y utilizar esas automatizaciones que hemos trabajado en ese periodo para meterle actividad física a saco a esa persona y que mantenga un nivel de autonomía y un nivel de competencia física lo más amplio posible, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que esa es la idea básica. La idea que creo que cambia un poco nuestra visión de que el fisio tiene que actuar cuando, como decíamos antes, ¿no? Sobre la cifosis, sobre los acortamientos, sobre los dolores de hombro, ¿no? Que suelen aparecer también de forma clásica en enfermedad de Parkinson. Y es como, en ese momento ya, nuestro enfoque es completamente paliativo, es completamente de contención. Sin embargo, si nos vamos a las fases anteriores, en las que el paciente todavía tiene capacidad de aprendizaje motor del automatismo, y sembramos bien, luego podremos recoger en esa fase en la que la persona ya, por desgracia, no tiene esa capacidad. Entonces, un cambio un poco en la previsión y en trabajar más con un enfoque anterógrado, con un enfoque como de prevención, con un enfoque basado en saber la historia natural del proceso y no centrarse tanto en cuándo aparecen los problemas, sino anticiparse a los problemas. No sé si como resumen de las 9:15, en fin, abro la mesa y podéis ir opinando. No, me parece muy interesante, Juan. Yo, al final, siempre en enfermedad de Parkinson, yo creo que cuando, y eso lo estuvimos hablando el otro día,
Cuando ya los signos están muy estructurados, cuando ya la clínica es tan prominente y en la mayor parte de estos parkinsonismos atípicos, estos Parkinson Plus, que es que no tienen ni ese periodo de luna de miel que se llama, ni ese periodo tan flojo de clínica, de clínica motora, prácticamente tienes que iniciar desde compensatorio, incluso contención, pero desde momento cero. Entonces, todavía tenemos la visión de tengo una multisistema y tengo que intentar que el paciente mejore, que el paciente... No, tendremos que basar la mejora en todos esos mecanismos de compensación, con todos esos mecanismos, no en esos mecanismos de restauración del síntoma. Y yo, en este caso, les reflexionaba un poco por el tema de la doble tarea. El doble tarea al final se le ha dado mucho peso en Parkinson, pero claro, la doble tarea tenemos que ver en qué etapa estamos, para qué la utilizamos y sobre todo, yo en una etapa de instauración de síntomas ya solo la utilizaría para facilitar al paciente. Si el paciente tiene un bloqueo, sacarlo de ese bloqueo con una doble tarea, jugar un poco con eso. Nunca le metería carga, nunca le No, metería evidentemente, claro. con No. una doble tarea, porque al final Claro. nos basamos mucho en, no, Parkinson igual a doble tarea, igual No, es una locura. cerebelo igual a equilibrio, y solo puedo trabajar equilibrio en cerebelo y además en restaurativo, y en Parkinson solo puedo trabajar doble tarea y además poniendo una doble tarea al paciente hasta que le tire los rendimientos abajo, No, no, una locura. es justo. No, evidentemente. El trabajo en doble tarea, como bien dice Manuel, yo creo que, y eso sí tiene que tenerlo todo fisio claro, y toda persona que trabaje con Parkinson, la evidencia lo que nos dice hoy en día es trabajo en carga en doble tarea, en el sentido de lo que dice Manuel, de hacerle la picha un lío al usuario. Eso solo se puede dar en fases iniciales cuando todavía no han aparecido los bloqueos. En el momento que aparecen los bloqueos, la doble tarea se hace no para generar carga y automatización, sino para llevarnos la atención fuera de la tarea. Y al llevarnos la atención fuera de la tarea, tiene que mejorar automáticamente el rendimiento del automatismo. Pero si tú le metes a una persona con Parkinson una doble tarea y baja el rendimiento y esa persona ya está en una fase sintomática, lo que estás haciendo es empeorando. Lo estás bloqueando, le estás generando un estrés, estás haciendo que fije la atención sobre el desarrollo de la automatización y eso va a tirar los rendimientos. Y ya si nos vamos un poquito a la codificación, estás recodificando en negativo la tarea, porque el paciente ya al tener la experiencia del bloqueo por la maldita doble tarea que tú le has metido mal dosificada, lo que va a hacer es una anticipación al fracaso. Y la próxima vez que pruebe a hacer esa tarea, aunque ya no tenga la doble tarea, va a estar anticipando que el otro día se bloqueó haciendo eso. Y eso va a llevar la atención de nuevo sobre el automatismo y va a empeorar de nuevo el desarrollo del usuario. Entonces, en resumidas cuentas, y eso yo creo que sí es muy importante, lo que yo comentaba antes de trabajar en prevención y trabajar la automatización y trabajar la doble tarea y trabajar las claves externas y no sé cuánto, en carga, como si fuera una pila, ¿no? Como cargando de tareas para luego poder desarrollarlas en la fase más sintomática, eso es solo para enfermedad de Parkinson y enfermedad de Parkinson que además sea muy responsiva y que tenga ese periodo en el que el paciente te dice, yo ya estoy curado. Entonces, no, tú no estás curado, tú estás ahora en un periodo en el que la medicación te está haciendo efecto. Pero vamos a sembrar para el día de mañana, cuando ya no tengas esa capacidad de automatización, que mantengas las actividades que hemos estado previamente trabajando en esta fase. En el caso de las patologías que nos ocupan esta tarde, es una locura ponerse a trabajar en carga. Hay que ir a enfoque de contención directamente, es que ni siquiera de mantenimiento, y el enfoque de contención se va a caracterizar porque somos realmente como guardianes del máximo rendimiento que hayamos obtenido. Entonces, si el paciente mantiene la VIP, tengo que luchar la VIP a muerte, y cuando ya doy un paso atrás y dejo la VIP, sé que ya no voy a volver hacia adelante. Por tanto, es muy importante que los objetivos funcionales estén muy bien graduados y que se pelee el objetivo que sea más complejo hasta que ya la propia degradación de la enfermedad te haga retroceder un paso. Pero yo siempre a los alumnos se lo explico así. Cuando te enfrentas a una neurodegenerativa, siempre tienes que tener en cuenta que si tú das un paso atrás, ese paso ya no vuelve a ir hacia adelante. Así que hay que tener un enfoque completamente distinto desde inicio, y el enfoque de hacer un buen análisis funcional y ocupacional junto con los profesionales de terapia ocupacional de cuáles son los desempeños más complejos que hace esa persona y lucharlos a muerte. Es decir, y compensar a muerte para intentar retener el máximo tiempo posible esa función, ese desempeño más complejo, ¿no? Y que la caída sea lo más lenta posible. Y cuando dé un paso atrás, pues ahora tengo un objetivo nuevo y tengo que luchar a muerte ese nuevo objetivo que es el más complejo que en ese momento me permite el desempeño. Entonces ya os digo, es que son
enfoques completamente distintos. Y por supuesto, cuando uno tiene un enfoque paliativo, si hago un masaje, si hago un estiramiento, si hago un trabajo estructural, dejarle claro tanto a la familia como a la persona que eso es un tratamiento sintomático, que eso es como si tengo un dolor y me tomo un antiinflamatorio, ¿me entendéis? O un analgésico, ¿no? No me estoy tratando ni la causa, ni estoy actuando sobre la evolución del cuadro neurológico, ni mucho menos. Lo que estoy haciendo es simplemente, bueno, pues una molestia de tipo estructural, intentar que deje de molestar. Pero eso no va a mejorar la patología neurológica, por desgracia. Yo simplemente ya me callo, que he hablado mucho hoy, Juan. Lo único que sobre todo resaltaría en lo que has estado comentando, Juan, es que trabajando la doble tarea en carga, tú lo has dicho muy bien, en actividades que te vayan a servir para luego y en esas determinadas actividades. Es decir, no te pongas a trabajar doble tarea como si fuera una capacidad aislada del cuerpo, que ahora tengo +5 en doble tarea o en automatismo. No es suficiente con pasear al paciente y ponerlo a hacer cuentas y todo este tipo de cosas. La doble tarea siempre, volvemos, y soy muy pesado, pero porque si no es que vaya a generar bloqueos y vaya a generar una recodificación negativa y vaya a generar una expectativa al fracaso y vaya a bloquear a la gente, de verdad lo digo. No le toquéis las narices a la gente con problemas en la automatización metiéndole carga en doble tarea, porque la doble tarea baja los rendimientos en todo el mundo. Es decir, en gente que tenga enfermedad de Parkinson, en gente que tenga parkinsonismo atípico y en mí también, que por ahora no los tengo. En todo el mundo baja la doble tarea, por definición tiene que bajar los rendimientos. Entonces, no vayamos a tocarle la nariz a gente que ya tiene los rendimientos degenerando. Entonces, si se utiliza una doble tarea, y yo utilizo las dobles tareas en este tipo de patología, tiene que ser en fases, vuelvo a repetir, como ha dicho muy bien Manuel, en fases sintomáticas, única y exclusivamente para mejorar el automatismo con experiencia de éxito en la tarea y para que el paciente, al revés, en vez de decir, me he bloqueado, diga, uy, pues fíjate, si va hablando contigo y esto me ha salido estupendamente, y tú le digas, ¿ves? Si es que todavía lo puedes hacer. Y recodificar en positivo, y recodificar en contención. Porque sabemos que la doble tarea nos sirve para llevarnos la atención explícita fuera de la tarea, y eso mejora el automatismo. Pero siempre que no se trabaje en carga, es decir, no se trabaje por encima del rendimiento. Si tú metes una doble tarea en un parkinsonismo, un Parkinson, me da igual, ya en una fase en la que la automatización está tocada, ya tienes bloqueos, ya tienes freezing, ya tienes todos los signos motores bien instaurados y tienes ese bucle de la iniciativa intrínseca ya degeneradillo y ya está dando síntomas, es que estás cometiendo una fechoría si no lo haces única y exclusivamente, vuelvo a repetir, para mejorar los rendimientos. A ese sí que le tienen que azotar la C. Sí, a ese sí. A nosotros pobreticos no somos Lo hacemos dañinos. con buena intención, pero lo hacemos con buena intención. Azotarlo en la C. Pero si te meten una doble tarea y te bloquean al paciente y te recodifican en negativo y generan expectativas negativas. Al del hotel allí en Valencia. Muerte. Allí, y no hay susto, ahí no hay susto. Nosotros todavía nos podemos merecer susto, pero esto es muerte directamente. ¿Vale? Mal oficio. No. Doble tarea, cuidadito con la doble tarea, que está muy de moda y volvemos a lo mismo. No existe la receta en neuro, ni siquiera para eso. Hay que saber dosificar, hay que saber en qué momento evolutivo estamos. Y no hay que tocarle las narices a la gente con una neurodegenerativa, bloqueándolos más, como decía Manuel, como si fuera algo mejorable. Porque es que no es mejorable. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la doble tarea, y soy muy pesado, para llevarnos atención fuera y ver que el paciente automáticamente, nunca mejor dicho, mejora el rendimiento. Y para recodificar en positivo. Nunca negativo. Siempre positivo. Juan, pues... ya he soltado luego dice, Juan, siempre estás por ahí postulando y apostolando y no sé qué. Pues sí. Tengo una vena ahí de monaguillo raro que... A ver, ¿qué vamos a hacer? Dime, Jesús. No, y yo simplemente quería... Jesús está en la oscuridad, ¿eh? ¿Se ha puesto el sofá o no? Está aquí. Yo quiero compartir que me parece un enfoque muy chulo porque no estamos acostumbrados en el campo del fisio. En plan, voy a aprovechar que estás en una fase donde todavía tienes capacidad de aprendizaje para darte unas herramientas que a lo mejor tú trabajando secuencias, actividades que te gusten, actividades significativas, luego cuando avance la enfermedad tengas algo útil en el cual te puedas mover. Y me parece algo brutal, la verdad, para la persona que sufre Parkinson. Claro. Fijaros, por ejemplo, se mete mucho la gente con el yoga, ¿no? Porque claro, el mundo del yoga tiene muchas polletas alrededor, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo. Si tú a una persona que le gusta el yoga, que le gusta no sé cuánto, le enseñas secuencias en las que siempre los movimientos vayan fluyendo de la misma forma,
que esté muy dependiente de claves externas como pueda ser el nombre de la postura, o la música, o el ritmo, o no sé qué, o no sé cuánto, al final, cuando esa persona vea degradar su automatismo, a lo mejor le pones la música y automáticamente te hace la secuencia, porque ya la tiene tan automatizada en esa fase previa que el tío te hace 7 chaturangas, 4 perros boca abajo y no sé qué, y no se plantea. Y tú a lo mejor luego lo ves haciendo otro tipo de actividades que son más nuevas o que no tienen tan automatizadas y se bloquea muchísimo. Y yo he tenido casos en los que veía que, en este caso, una paciente te hacía secuencias de yoga súper complejas y luego se bloqueaban actividades que tenían mucho menos automatizadas, ¿no? Entonces, es bonito, como dice Jesús, ir recopilando. No tiene que ser yoga siempre, ni tiene que ser tai chi siempre, ni tiene que ser baile siempre, ni tiene que ser lo que el paciente le guste, pero que tenga esas características un poco de claves externas, secuencias siempre repetitivas, en la que el paciente pueda entrar en ese estado del flujo que se llama, y llevarse la atención fuera de la tarea, manteniendo los rendimientos físicos. Si tú eso lo siembras bien en la fase de luna de miel, en el caso de enfermedad de Parkinson, luego va a tener una artillería pesada en esa fase en la que ya se van los automatismos. Pero vuelvo a repetir, lo que nos ocupa esta tarde, que eran los parkinsonismos, o más atípicos, los plus, ¿no? O los que se salen un poco de esta responsividad muchas veces a medicación, como decía Manuel, directamente a contención. Y cuidado con la doble tarea, y cuidado, por ejemplo, también con enfatizar los errores, cuidado con el feedback que se le da a los pacientes cuando están en contención. No nos interesa que los pacientes sean muy conscientes de los errores. ¿Por qué? Porque el error se utiliza para el aprendizaje motor y para la automatización. Entonces, si tú exacerbas la atención sobre la ejecución de error, y fijaros que yo soy el adalid del error y dejo que todo el mundo y era una de las cosas que odiaba de las neurofacilitadoras, ¿no? El aprendizaje sin error, pero en neurodegenerativa y en contención tengo que reconocer que hay que limitar los errores un poco. Porque si tú dejas que la persona se ponga nerviosa porque tenga que, por ejemplo, ya en estos parkinsonismos que hemos contado, ¿no? Que tienen un componente más cognitivo, y tú le metes mucha carga en ejecutiva, mucha carga en resolución de problemas, el paciente se bloquea. Y volvemos a lo mismo, es que recodifica el negativo. Y te dice, es que yo la última vez que fui a no sé dónde a comprar, me bloqueé y me quedé allí tieso y no podía ni para adelante ni para atrás y me caía al suelo. Pero volvemos a lo mismo, es que a lo mejor la tarea no estaba bien dosificada. Y tú la estabas metiendo una carga atencional que lo que hizo fue bloquear y generar un freezing brutal en el automatismo. Entonces hay que ser muy consciente. Por eso en el seminario de casos clínicos, dentro de todas las patologías, normalmente en subcortical nunca lo hemos llevado, y esta vez que hablamos cómo de llevar, al final lo desestimado, porque es que llevar a una persona con Parkinson para que lo miren 30 personas es darle un tiro en el pie. Es darle un tiro en el pie, claro. Sí. Es que es que tenga que hacer cosas mientras que 30 personas la miren, le evalúen los fallos, normalmente le pongan en carga los déficits. Eso es que es putearla mucho. Sí, darle mucha caña de una forma en la que posiblemente va a recodificar el negativo. Volvemos a lo mismo, yo soy muy pesado con la recodificación, pero los fisios estamos hechos y nuestro trabajo es dar experiencias positivas de movimiento. Que la persona tenga la sensación de que con nosotros hace cosas que son más difíciles y que se las puede llevar luego. Entonces, lo que no podemos hacer los fisios es ponernos a bloquear a la gente cuando tiene una neurodegenerativa. Si tiene un ictus en fase aguda, pues tú valoras, y a mí me parece estupendo trabajar en carga, trabajar en restaurativo, y una persona joven con un ictus chiquitillo, no sé qué, no sé cuánto, o con una enfermedad inflamatoria que evolucione en un brote y no se repita, a mí me parece estupendo el enfoque restaurativo y maravilloso, incluso el compensador, me parece estupendo. En una persona con una enfermedad neurodegenerativa vamos a dejar de tocarle las narices y vamos a centrarnos en cosas significativas, ocupacionales y en facilitar. Y en, si acaso, intentar eliminar los bloqueos a costa de llevarnos la atención fuera de la tarea. Pero no vamos a utilizar la doble tarea para llevarnos la atención a la tarea, bloquearlo y encima que ya no quieran hacer eso que hacían antes porque les pillen miedo a hacerlo. Entonces ahí ya estamos generando patología en vez de ayudando a la gente. Laura, Marco, habéis quedado un callados. Contadnos, hijos míos. Es que no veo ni nada, porque como Manuel me ha obligado a poner la vista de hablante, es que no veo ni las caras. Entonces esto es terrible. No, que poco puedo añadir. Nosotros, bueno, hablo por mi experiencia, veníamos de intentar cambiar como la patología neurológica a través de lo que decías, ¿no? La estructura y todo esto. Entonces, cuando explicasteis todo esto en el máster fue pues una revolución en nuestra forma de razonar en clínica. Porque esa fase inicial de, como hablabas, ¿no? De la huella, de la automatización, de buscar todo este tipo de actividades significativas, con secuencias y demás, ayuda muchísimo a la gente y explota todo el potencial de la medicación. Entonces, supuso un cambio muy, muy grande y estamos encantados de poder llevarlo a cabo en clínica porque está funcionando genial. Claro. Quizá lo complicado muchas veces es convencer a la gente de que el papel del fisio
quizás sea más útil cuando están mejor que cuando ya están peor. Entonces eso sí es verdad que no tenemos un sistema sanitario ni una mentalidad todavía que facilite tanto la prevención, ¿no? Y el trabajo hacia adelante. No tanto el trabajo reactivo de ahora que estoy aquí, chepao, voy a que me estiren, a que me manipule, a que no sé cuánto. Cuando eso ya poco arreglo tiene, ¿no? Como decía Manuel. Así que bueno, chicos, son las 9:30 de la noche. Habrá que ir a ver Eurovisión o algo, ¿no? Que creo que hay semifinales hoy. Es que no tenéis respeto. Igual que yo respeto a los heteros con el fútbol, vosotros pues podéis respetar a mí con Eurovisión. Es que esto es muy chungo, ¿eh? Nuestra neuropsico está loca con Eurovisión, le va a ver ahora. Uy, verás tú. Es que Eurovisión, esto es la La locura. canción que llevamos, vamos. Hombre, la canción que llevamos, no me digas tú. Yo, el otro día, os voy a contar una cosa. El otro día soñé que iba a un congreso de boba y me ponían esa canción para entrar. Eso no lo he contado, ¿eh? Eso no lo he contado a nadie, ¿eh? Pero iba yo allí con mi zorra y vaya, y iba yo muy bien. A todos nos ponían una musiquilla para entrar. Yo que siempre he dicho que cuando vamos a los congresos deberían poner una musiquilla para entrar, ¿no? Como hay una musiquilla representativa de cada uno. Y a mí me pusieron la canción de esta de Nebulosa. Entonces, pues, yo qué sé. Será que las neurofacilitadoras y yo no nos hemos llevado nunca especialmente bien, pero era muy divertido, Manuel. ¿A ti qué canción te pondrían? Venga, elige congreso y canción, Manuel. No lo sé, hombre, me pilla aquí a traspié. Hombre, yo creo que te pondrían tu canción. Es que Manuel no me deja poner en antena su canción, pero bueno, que uno de nuestros trabajadores más queridos le ha hecho una canción utilizando inteligencia artificial a Manuel y una canción utilizando inteligencia artificial a Mode. Entonces, cuando digo lo de Manuel Jesús Quintero con su corte crofitero, eso es de la canción con inteligencia artificial que ha hecho nuestro querido José María. Así que podríamos hacer un concurso, ¿no? Si la gente nos escribe por redes sociales, hacemos un concurso y hacemos una votación. ¿Qué canción quieres que liberemos? Y ponemos, yo qué sé, si conseguimos no sé cuántos seguidores, ponemos la de Manuel, ponemos la de Mode, ponemos, no sé. Yo creo que tenía muchas repercusiones, ¿eh? Si hacemos eso. Sí, yo creo que sí. Y te digo una cosa, y estoy esperando la canción de Jesús. Poco se habla. Cuando Jesús tenga canción. Le he dicho, porque Jesús es la mezcla entre Mode y Manuel. Entonces, y ahí va a ser... Entre Mode, Manuel y una gallina. Una gallina. entre esas tres cosas. Y un hortelano. Le he preguntado cuántos años tengo que estar ahí para que me haga una canción. Oye, yo qué sé. Yo creo que eso hay que ganárselo, ¿eh? Yo creo que hay que ganárselo. Yo no tengo canción tampoco, pero creo que le doy un poco de miedo. Pero yo creo que Jesús pronto va a tener su canción, ¿eh? Así que podemos hacer la votación y sacamos las canciones de AISE, de la inteligencia artificial. En vez de estar utilizando la inteligencia artificial para hacer fenotipos o para aprender o para mejorar en máster o lo que sea, pues utilizamos la inteligencia artificial para hacer canciones de nuestros maravillosos trabajadores. En fin. Trabajar es una delicia. Es una delicia, sí. Todo el mundo está deseando trabajar en AISE. Cosa loca. Maravillosa, sí. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, mira, Manuel está cansado de trabajar en AISE. Esta semana está aburrido, dice. Sí, aburrido. Necesita el palo y subirse a Cantabria a otro pueblo. Claro, sí. Jesús me ha traído palo. Jesús tiene le ha traído un palo amarillo a Manuel, ¿eh? Sí, el palo de Cantabria lo tiene allí, pero que no se motiva. Yo subirlo una temporada para arriba. A ver si, yo qué sé, allá a Torrelavega, yo creo que es con su... ¿Ves? Lo de las tostadas no le gustaba mucho, pero el tema de los hojaldres y todo eso, yo creo que lo subíais para arriba. Y le poníais allí 4 o 5 alumnos de esos de 20 años allí con su palo allí. Yo creo que sí. Aquí además en Cantabria es el gracioso de todos, así que... Eso es que Manuel en Cantabria es el andaluz. Eso me pasa igual. Mira, yo fui una vez a dar un curso a neurofunción y Sergio, que estaba allí en aquella época, el terapeuta ocupacional, ahí me le hacía mucha gracia porque me venía conmigo y Sergio decía, ¡ay, qué gracioso es Juan! Como que andaluz, qué gracioso. Y me decía, pues sí, Juan no es tampoco, pues eso es lo que le pasa a Manuel en Torrelavega. Que cuando subimos al norte, Manuel, somos andaluces graciosos. Bueno. Vamos a dejar ya que llevamos... Tú eres hasta alto, en el norte. Manuel andaluz gracioso. Bueno, chicos, estás equivocado, has nacido malamente. Has nacido en un cuerpo equivocado como yo, que debería haber nacido en el cuerpo de Brad Pitt. Es que yo siempre lo he dicho, o de Ricky Martin, o de Pablo Alborán. Creía que iba a decir Nebulosa, Juan. Pues también. En algunos, creo que uno de los bailarines de Nebulosa gallego, así cuando vaya para arriba, lo investigaré. Por si me pongo un corsé, a lo mejor para el próximo Neurodesafío me tengo que poner un corsé y darme un golpe en el culo. Que sabes que yo tengo un culo, Manuel, que no desmerece, vamos. Rompe los pantalones.
Lo Y más pues, gracioso es luego cómo tenemos tanta tasa de escucha. mantenimiento, Hombre. no, de mantenimiento de la escucha. Yo no sé quién hace 10 minutos que hemos terminado de hablar de parkinsonismo, quién se come todo esto ahora. Pero porque esto es regalo. Esto es, luego uno lo dice, Ese aquí nos es gusta. el pic Ya de soy como, espectadores de Pasete. claro, esto es como ya, es que soy como de la familia. Deja Manuel, no te metas tanto con él, me dicen. Pues eso. ¿Dónde está la moda? Que lleva mucho sin salir. Bueno, Bueno, yo si alguien me regala una maceta la cambio, ¿eh? la maceta de plástico. Si te hubiera visto come mayordomo, No, pero mira, es que tengo ahí el helecho, pero el claro, hecho aquí muerto. lo tapo yo. El helecho sí es de verdad, ¿eh? Sí, el hecho Me sí. lo trajo la Manuela de mi casa. Mañana bien. te llevo una tomatera, Manuel. Una tomate, un tomate cherry. Bueno, chicos, que se nos va la cabeza. Muchas gracias esta tarde. Voy a abrir una mini turno de palabras, un poco para que os despidáis. De verdad, os recomiendo mucho que sigáis a la Fundación AISE en Granada, a Cooperativa AISE en Úbeda, primos hermanos, a Hélice en Torrelavega y que estéis pendientes de nuestras actividades. Y yo Y ya, a la barbería Olympus. bueno, y a la barbería Olympus, en Armilla, que la lleva Georgios, que es maravilloso. Griego, maravilloso. No seré yo el que no me guste el griego, que a mí es de las cosas que más me gusta practicar. Así que, junto al francés, yo es que soy mucho de idiomas. Que nos Dime. desviamos. Además, ¿tú sabes lo que tengo yo ganas? De ver el resumen que va a hacer la IA de este capítulo. Claro, la inteligencia artificial del Activado, yo ya lo he mirado. Ya he mirado que si tenían el resumen activado. Está el resumen activado, por eso me lo guardo yo para luego sacarme. Eso lo he publicado hoy mismo. Vamos. Bueno, pues venga, última ronda de intervenciones, chicos, que nos vamos. Yo ya me callo, que yo hablo mucho. Venga, Pero uno adiós, se calla ya con ya su está. maceta de plástico y listo. Y fíjate, No sé si me escucháis, yo sí que quería una última mini reflexión así un poco saliendo y mira que yo represento también al grupo que se quiere ya ver Eurovisión, pero bueno, que bueno. un poco enlazando con esa última parte de esa responsabilidad que tenemos los fisios con esa anticipación a la degeneración y al manejo de y no generar más daño del que ya va a hacer la propia patología, es el manejo de también no solo ante las expectativas del propio paciente, como de la propia familia y del entorno que rodea a las personas, porque muchas veces ese abordaje también periférico, que la persona pues se puede ir pues un poco más ágil, un poco más tal, le da un poco también a esa familia que está viéndolo todo un poco desde fuera, de una esperanza y una especie como de tranquilidad que quizás luego pues pueda jugar un poco también en contra de todo esto. Entonces, remarcar un poco esa responsabilidad de saber a dónde va toda esta patología y todo este grupo de neurodegenerativas y no generar tanto más daño como más subir un poco las expectativas para luego que la caída sea peor. Simplemente cerrar un poquito ahí. Muy bien, Ale, ahí. Tú como el río este, ¿no? Al principio y al final. Estupendo. Eres las comillas de, ¿no? Como decía. Tenía una paciente yo que decía, yo soy la paciente corchete, me decía, dice, porque soy la primera sesión del lunes y la última del viernes. Pues, sí, igual, ¿no? Muy bien, estupendo, Ale. Muy bien, todo suma. Unas cosas más que otras, pero mientras no se mienta a la gente y se especifique, Exactamente. ya está, se especifique lo que va a hacer y a dónde va, Exacto. como si quiera que te dé un masaje en el culo, como decía un Claro, profesor mío, ¿no? totalmente. Al final lo importante es no mentirle a la gente y que la gente sepa que lo que estás haciendo tiene un objetivo a hoy El que sea. o va a tener una repercusión como ya hemos dicho sobre todo que no puedes cambiar unos ganglios basales a través de una C7 que manipule una C5, no sé cuál se manipula. No sé, yo tampoco. Nadie me dejó manipular nunca, también lo entiendo. Yo solo manipulo los corazones. Venga, más casa por ahí. Bueno, Jesús, Laura, Marcos, decidme. Pues ya está, que... Ya está, que nos vamos. Yo tengo una duda, ¿con quién estás hablando en el balcón? Porque... ¿Estás hablando con alguien en el balcón? No, porque está aquí mi novia en el suelo con el ordenador. Y entonces, cosas que vamos a sacar a la perra ahora y yo le he dicho, no, que sí, que ahora vamos. Muy bien, muy bien. Venga, anda, vete con la novia ya. Que vaya a quedar todos sorteros en AISE. No hacéis nada más que trabajar. Nada, chicos, pues ya está. Que ha sido un placer. Que me quedo con la reflexión final, que creo que ha sido muy bonita. Que más menea a los pacientes, más, como dijo Juan alguna vez, más baile y menos masaje. Muy bien. Y ya está. Tantos amigos que hice yo con eso.
Más baile, menos camilla. Ese día podías haber vendido tomates, Jesús. Joder, de verdad, si llega a tener los tomates allí en la puerta y nos forramos. De la tomatina que me llama así. Bueno, Jesús, la disfruta, amigo. Pues ya está, Laura Marcos. Ya sabes que tenéis mi corazón siempre. Dar las gracias por atender la petición un poco de este programa, que nos sirve muchísimo todo lo que nos decís para la clínica, que ayudamos mucho mejor a la gente, que al final es pues lo que nos gusta hacer realmente y nada, que encantados de estar una vez más por aquí. Pues muy bien, chicos, ya sabéis que estamos deseando volver a veros y volver a Cantabria también. Y ya está, que lo he dicho, que la gente que os busque en Hélice ya, que os busque ya y que vaya allí a veros, que sois muy bonitos. Pues estupendo, nos despedimos siempre dándonos las gracias. Ha sido un capítulo, creo que muy guay, independientemente de que esto lo ampliemos en algún momento y nos dediquemos más a cada patología y tal. Pero bueno, creo que como toma de contacto y como apertura a posibles capítulos próximos, está muy bien. Gracias por aguantarnos, gracias por apoyar toda la actividad de la Fundación AISE. Os animo, como siempre, a que hagáis mecenas, socios de la Fundación AISE, que los primeros 250 euros anuales se desgravan un 80 y tantos % al año, por favor. Y es que hacemos tantas cosas con ese dinerillo que son muy útiles y que están muy guay. Así que de verdad os animo a que nos deis, aunque sea un eurillo al mes, que nosotros lo invertiremos en cosas que valen la pena. Y ya está. Que el movimiento os acompañe, que seáis muy felices, que ya está, que vivan las zorras y que nos vemos muy pronto. No sabemos de qué hablaremos en el próximo capítulo. Creo que ataxia, ¿no? Es lo que nos toca. Manuel, ¿algo de ataxia? ¿Quién hizo algo de ataxia? Seminario también de escala de evaluación de ataxia o algo de eso, ¿no? Cuantitativo hacia lo cualitativo en ataxia. Vale. Pues venga, el próximo día vamos a hacer. Luego una chimina. Que las ataxias son muy buenas. Bueno, un besico. Hasta luego, adiós. Adiós, bonico, adiós.